Señores y señoritas, muy buenos días. Damos inicio a esta clase de la asignatura de Introducción a la Ingeniería Electromecánica, correspondiente a la semana número 15, clase 29, fecha 25 de agosto del 2020. De acuerdo a la planificación, se ha considerado compartirles el día de hoy algunos detalles que se refieren exclusivamente a las actividades que hemos venido realizando, así como definir temas específicos de acuerdo al contenido es ética profesional. Sí, aspectos, comportamientos, maneras de actuar, etcétera, de nuestra vida profesional, tanto en la parte personal, sobre todo, como en la parte laboral. ¿De acuerdo? Sí, sí me pueden ayudar algunas personas que están ingresando. Señor Maldonado, cierre el micrófono. Sí, con eso nos ayuda a poder mejorar el avance de la asignatura, ¿no? De mejores características. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a los detalles que se han venido concerniendo, ¿sí? Hubiese sido bastante cómodo de pronto continuar con nuestro contenido en la parte eléctrica, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a los ingenieros que han desarrollado, han planificado, por ejemplo, este tipo de actividades en el contenido de la asignatura, han visto necesario e importante compartir temas como, por ejemplo, lo que es una ética profesional, la ingeniería y la tecnología, respuestas, por ejemplo, a las necesidades sociales, espíritu emprendedor, etcétera. Sí, es decir, características del comportamiento del ser humano. No únicamente en su vida cotidiana, ¿no es cierto?, en su vida diaria, sino más bien prepararnos para tener conocimiento durante todo nuestro trayecto como estudiante. Nuestro comportamiento, por ejemplo, en el interior y en el exterior de las aulas, mientras estamos en la etapa de formación académica, así como sobre todo en la vida profesional. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, como nosotros vemos esta partecita de aquí, vamos a irnos involucrando para tener conocimiento y criterio, por ejemplo, ¿sí? De lo que se trata. Son cosas de pronto muy obvias, muy evidentes, que nosotros debemos tener un comportamiento, sobre todo son aspectos, características y comportamiento de las personas. Ya no solo, como vuelvo y repito, dentro de la vida cotidiana, sino también como dentro de la vida laboral. ¿Sí? E incluso generaremos algunos temas importantes que no se genere mayor ¿qué sería? Polémica, sino más bien un criterio muy profesional, ¿no es cierto? Muy de altura en muchos aspectos que hoy en día están ocurriendo. Sí, y que lamentablemente no se puede ya considerar que sea de moda, porque esperemos que eso nunca sea una moda, ¿no? Porque nosotros sabemos que las modas como que llegan un momentito y luego se desvanecen. Bueno, ojalá más bien consideremos que sean así diferentes aspectos, condiciones que se han venido dando, se han venido ocurriendo y que lamentablemente eso hacen que el criterio, el concepto que le tengan de nuestro país, sí, frente al mundo, frente al comportamiento de diferentes sectores sociales, ¿sí? Que de una u otra manera han dejado en un mal precedente a nuestro país. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esa es una partecita que se podría decir como una competencia blanda, ¿sí? Que nosotros más bien dentro del concepto del criterio general se le llamaría como una competencia blanda. Más bien sería, considero yo, debería ser más bien una competencia dura, una competencia que nos fortalezca, ¿sí? Que nos genere, por ejemplo, eh, cimientos, ¿no? De buena manera en nuestro ser. ¿De acuerdo? Sí, entonces eso es lo que vamos a comentar. Entonces vamos a pedir de pronto criterios de cada uno de ustedes, cómo de alguna forma, por ejemplo, nos hemos visto involucrados. Hoy, hasta el momento, yo considero de que ventajosamente estamos aún sanos, se podría decir, y que así nos mantengamos y nos consideremos durante todo nuestro trayecto, nuestra vida profesional. Sí, otros aspectos importantes, aparte de la manera generalizada que vamos a ver este tema, luego nos iremos centrando, por ejemplo, en el código de ética de la universidad. ¿Qué es lo que pretende la universidad? ¿Qué es lo que establece? Lineamientos, ¿sí? Para el comportamiento, por ejemplo, no solo de los estudiantes, de las autoridades, sino de los mismos docentes, ¿de acuerdo? Para saber qué es lo que acontece, a qué es lo que nosotros tenemos derechos, cuáles son nuestros deberes que son incluyentes
en nuestro comportamiento diario de la universidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vuelvo y repito, hubiese sido bastante interesante continuar con nuestra parte técnica, pero de acuerdo al contenido, ya saben, debemos seguir hasta cierto punto de una manera detallada los contenidos porque así han considerado de que esto es importante, que le trabajemos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí simplemente viendo, yo simplemente ya saben, a mí me gusta antes de empezar la clase ponerles una fotito, una captura de alguna pantalla que de pronto eso nos ayude a generalizar, ¿no es cierto? A tener una idea global de lo que queremos interpretar en la clase. Sí, hay, por ejemplo, nosotros vemos grupos de personas, ¿no es cierto? De diferentes características, de diferentes índoles. Por ejemplo, hay profesionales ejecutivos, sí, hay profesionales de la salud, hay personas que hubiese sido bueno que observemos algún profesional con casco, ¿no es cierto? Sí, que eso nos involucre, por ejemplo, a la parte técnica, a la parte involucrada a la operación, me refiero al manejo, ¿no es cierto? A la destreza, a la manipulación de equipos. Pero bueno, vemos profesionales que presentan, por ejemplo, una manera, una presentación, de tal forma que indiquen algo, como nos dice el tema, ¿no es cierto? De diferentes profesionales, comportamientos, actitudes, etcétera. Muy bien. Sí. Empezamos viendo un videíto como para poder irnos generalizando, irnos centrando en lo que se refiere a este tipo de actividad. ¿De acuerdo? Sí. Con eso, de igual manera, ya saben que frenamos un momentito y hacemos una pequeña discusión. Vamos a ver conceptos muy rapiditos, muy generales, y luego ya nos centramos en nuestro tema como se ha planificado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces a mí me gustaría que ustedes, al igual que yo tengo la costumbre de ir tomando apuntes, así de palabras que de pronto me sean interesantes, me sean como que me sirvan, por ejemplo, para hacer un pequeño resumen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, déjenme tomar una libretita que yo tengo los apuntes de las diferentes actividades que pasan en esta materia. Sí. Pues yo tengo aquí como su historial, llamémoslo así, de todo lo que ha ido ocurriendo, de cada materia que yo comparto. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, permítame poner aquí simplemente código de ética. Muy bien, entonces vamos a ver los conceptos, ¿ya? Así de manera rápida, de manera bastante entretenida, llamémosla así. Si le ven, hasta las diapositivas están hechas en Powtoon. Ustedes se recordarán que dentro de las diferentes presentaciones, muchos de los estudiantes se destacaron, ¿no? Utilizando diferentes maneras de poder realizar esa presentación. Sí, y una de esas fue esa herramienta. Vamos a ver de qué se trata, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a analizar, ¿no? Dice, ¿qué es un código de ética? Dice, es un conjunto de normas que ordenan e imprimen sentido a los valores y principios de conducta que sirven de fundamento a su actuación en todo tipo de actividad y entorno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso incluye comportamiento, ¿no es cierto? Eso incluye maneras de actuar. Dice un conjunto de normas, algo estándar, algo que está regido, ¿no es cierto? Y que eso imprime, como dice ahí, sentido a los valores, a la manera como yo valoro, a la manera como yo eh, le doy un sentido a mi manera de ser. ¿Sí? Principios de conducta, de comportamiento, que sirven de fundamento en la manera como yo debo actuar, en cualquier actividad que yo esté presente. Sí, puede ser en mi casa, puede ser, por ejemplo, en mi hogar, puede ser en el lugar, en este caso, por ejemplo, como ustedes van a tener la oportunidad, lamentablemente en este semestre no se dio la posibilidad, por ejemplo, de podernos encontrar, de poder compartir un aula, de poder compartir, por ejemplo, con sus mismos compañeros, qué sé yo, en el bar, por ejemplo, en el laboratorio. Para cada lugar, para cada sitio hay una norma, ¿sí? Si yo ingreso al laboratorio, yo debo, en primer lugar, compartirles
las diferentes normas de conducta y comportamiento, sobre todo si es que es en el área técnica, normas de comportamiento en frente a la seguridad industrial. Saber de que el equipo al que nosotros nos vamos a enfrentar de manera técnica, qué es lo que va a ocurrir si nosotros no tenemos en consideración muchos aspectos. Sí, que salvaguarden sobre todo la integridad personal. Sí, y luego veremos que evidentemente debemos salvaguardar la parte física, ¿no es cierto? La estructura, la infraestructura de la institución. Sí, cuando yo ingreso a un local me dice ahí prohibido fumar. Es una norma, es un estándar, ¿sí? Que se ha ido generalizando para que nuestro comportamiento sea el más adecuado. ¿De acuerdo? Subimos a un, qué sé yo, a un medio de transporte. De igual manera, ¿no? Sí, de pronto muchas veces no es necesario de que exista, por ejemplo, llamados de atención, pero muchas veces se ha considerado también muy prudente. De tal forma que diga ahí, por ejemplo, no arroje basura por la ventana, ¿sí? No arroje basura en el piso. Sí, hay muchos detalles que eso hace que nuestro comportamiento sea de mejor calidad. Por ejemplo, yo les veo en esta partecita en donde que dice fundamentos de actuar en todo tipo de actividad y entorno. Ustedes se han dado cuenta que en este tipo de actividad que nosotros hemos venido realizando, como es las clases en línea, ¿sí? Yo escucho los comportamientos de cada uno de ustedes, al menos percibo la manera como ustedes actúan, la manera respetuosa, cómo perciben una clase. Cuando yo les solicito de alguna manera algún concepto, algún criterio, les pido de la manera más cordial, ayúdenme viendo ese concepto, les nombro muchas veces, yo sé que es muy diferente el compartir una clase de esta manera como la que nos encontramos, que el vivenciar, que el saber, el poderles observar, ¿sí? El poder compartir un criterio, un conocimiento cara a cara. ¿Estamos de acuerdo? Pero de alguna manera yo me generalizo de todos ustedes. Yo me generalizo un concepto, un criterio. ¿Sí? Yo veo, por ejemplo, escucho, ¿no? Hay muchas personas, la manera cómo se refieren a solicitar alguna actividad. Sí, la manera respetuosa, como ustedes consideran. Y eso le hace que uno, como profesional, sí, genere un concepto, que defina un concepto. Muchas veces, por ejemplo, se ha dado el caso de que uno genera un concepto de manera arbitraria, ¿sí? De una manera, por ejemplo, adelantada. A eso, por ejemplo, es el famoso efecto halo, ¿no? Que uno sin, por ejemplo, conocerle a la persona, ya genera un criterio adelantado, lo que se le conoce como a priori, ¿no? Entonces, de tal forma que lo importante es ese tipo de criterio, ese tipo de concepto, poder validar. ¿De qué manera? Generando, por ejemplo, un acercamiento a esa persona, hablando, ¿sí? Generando empatía con el grupo. Entonces, eso es lo que ha hecho, por ejemplo, que uno generalice la manera de ser. Es por eso que, por ejemplo, yo cuando les solicito alguna actividad, muchas veces espero de ustedes que exista una realimentación. Tiene diferente comportamiento, desde luego que es así. ¿Y todo eso de qué depende? Depende, por ejemplo, de nuestros hogares, cómo nos formaron, ¿sí? Y muchísimas veces, e incluso suman, por ejemplo, evidentemente que nuestro primer hogar es lo que nos brinda, ¿no? Comportamientos, características de cultura, ¿sí? Características de moral, características de enfrentarnos a una realidad. Pero otra de las cosas que también suma es la institución educativa, ¿no es cierto? Sí, los centros educativos, ¿de dónde provenimos? Hay muchas veces, por ejemplo, yo soy estudiado en colegio, por ejemplo, fiscal, ¿no? Yo estudié en el colegio técnico. Y ahí tengo mi criterio, mi concepto, porque sí me formaron, ¿sí? A mí me formaron, por ejemplo, yo tengo, mis compañeros de trabajo fueron mis profesores. Entonces, frente a eso, yo no puedo, o sea, no nace en mí. ¿Sí? El generar, por ejemplo, una falta de respeto, como muchas veces mis compañeros, ¿no? Por ejemplo, hablemos ustedes, no sé si le conozcan, pero la han de haber escuchado al ingeniero Washington Frey. Si todo el mundo, el ingeniero Washington, ya le van a conocer cuando ustedes ya nos podamos ver, ¿no? Personalmente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es un señor amigo de todo el mundo, fue mi profesor, pero yo no por ese hecho, yo le voy a tutear, ¿no? Ni siquiera tengo el más mínimo concepto, por ejemplo, de decirle guayito, yo jamás, y él siempre me ha dicho, pero en cambio no nace de mí. ¿Es por qué? Porque así me formaron, con el criterio, con el respeto, ¿sí? Con las limitaciones muchas veces, y con la manera muy delicada, muy cortés de solicitar las cosas, ¿sí? Yo de igual manera, yo les escucho a ustedes,
¿sí? Pocas son las personas que, por ejemplo, generan un criterio, un concepto de manera muy, ¿qué sería? Pedante, perdón si utilice el término no muy adecuado, ¿no? Pero de todos yo les veo a ustedes de una manera muy respetuosa, no llamemos sumisa, ¿no? Más bien respetuosa, ¿sí? Cómo solicitan, cómo piden, ¿sí? Cómo actúan. A pesar de que no se les conoce, ¿no es cierto? No les he visto, no he tenido la oportunidad de poderles ver, únicamente de pronto por fotografías, por las fotos de perfil, etcétera. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, todo esto hace que generen comportamientos, miren, ¿sí? Generen maneras de actuar. Y no solo en un solo medio, ¿no? En todo tipo de actividad. Sí, en cualquier lugar, en cualquier entorno que nos encontremos. Yo les comento algo. Por ejemplo, yo he salido 2 veces a trabajar bueno, algunas veces, pero 2 veces fui por la universidad a trabajar en una industria de petroleras. Una vez fui, por ejemplo, a Repsol, pasé algunos años por ahí, como unos 3 años. Luego tuve la oportunidad de trabajar en oleoductos crudos pesados por temas de coordinación de actividades. Entonces, por ejemplo, el criterio que se maneja en la vida profesional de los estudiantes, de los graduados de la Universidad de las Fuerzas Armadas, es muy bonito. Dice, son personas muy dedicadas, son personas, por ejemplo, eh, muy, muy, muy empeñosas. Sí, entonces tienen ese concepto. Dicen, no, puta, si esos guambras son excelentes. Generalizando, ustedes saben el criterio de manera que sería muy utilizando un lenguaje muy, no de pronto menospresivo, no, ni subestimando, no, sino que más bien dicen, no, es gente muy dedicada, muy empeñosa. Sí, a pesar y con todo el respeto que se merecen el resto de universidades, pero le tienen un concepto muy bueno a esta Universidad de Chinatacún. ¿Por qué? Porque los profesionales se han ido formando con ese criterio, con ese comportamiento, con esa manera de ser. Sí, y eso ha hecho que los primeros profesionales que lograron entrar a estas empresas petroleras vayan fomentando esa manera. Y ya se genera ese efecto, ya se genera esa manera de poder observar frente al resto de profesionales. ¿Sí? Entonces, eso es un terreno ganado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, avancemos. Mire, dice, se ha dividido, ¿no? En normas de conducta en su manera amplia, de manera generalizada. Así como existen normas muy generales, también hay normas específicas en relación a un mínimo nivel profesional aceptado en determinadas situaciones. Sí, normas generales, por ejemplo, son normas de comportamiento urbano, ¿no? Es decir, cómo es mi actuar en la calle, cómo es mi actuar, por ejemplo, en un parque, en un medio recreacional, en un medio masivo, que hoy lamentablemente no podemos regresar. Parece ser de que se están incorporando las actividades, pero de una manera respetuosa. Ese mismo hecho, ¿no? Ese mismo hecho de actuar como una conducta general, de ingresar, hoy en la actualidad se dan cuenta de que hay un cambio, yo considero muy radical, de hace unos 8 años, 10 años, en donde que, por ejemplo, uno ingresaba a algún sitio, puede ser a un centro comercial, puede ser, por ejemplo, a una discoteca, a un restaurante, y muchas de las personas acostumbraban a fumar, por ejemplo, en el interior, en un lugar cerrado. Hoy, por ejemplo, eso se ve pésimo, es más, no se ve. Y existen áreas, existen lugares exclusivos para hacer ese tipo de actividad. Por ejemplo, yo les voy a comentar algo. Pasando un grupo, un tiempo determinado aquí, con las nuevas normas, ¿no? Con nuevas disposiciones, de manera general, de manera amplia. Tuve la oportunidad de, por ejemplo, realizar una exposición por los descritos que se hace por los artículos en un país en el extranjero. Y yo, sorpresa, que nos invitan a una, a una, a una inauguración que fue en un lugar cerrado, ¿sí? Un restaurante, y resulta ser de que las personas que atendían ahí, con el cigarrillo en la boca atendían. ¿Sí? Eso, de entrada, estuvo pésimo. No se sabía cómo calificar, si era una falta de respeto, una falta de cultura, etcétera. Sí, pero para ellos era normal, era una cultura muy general. Pero en cambio para nosotros es algo muy diferente, ¿cierto? Me parece que es algo muy, muy falta de respeto, es algo que subestima a las personas, que no existe empatía con el resto de personas que se encuentran en el medio. Y así ustedes se pueden encontrar con una gran cantidad de comportamientos. ¿Sí?
De igual manera, en el aula, en los corredores, etcétera. Pero ahora llegamos a normas específicas, ¿no? Es por eso que nosotros debemos tratar, dentro de esto también está involucrado en el día de hoy, esperemos alcanzar a ver exclusivamente normas, sí, específicas, normas especializadas, por ejemplo, dentro de nuestra institución, ¿sí? Que le relaciona, como dice aquí, el mínimo nivel profesional. Es cuando dice, ve, mínimo lo que tienes que hacer cuando ingresas al, qué sé yo, a una oficina, a algún área. Lo mínimo que se tiene que hacer uno, ¿qué debe ser? Es saludar, ¿no es cierto? Sí, eso debería al menos ser lo mínimo. ¿De acuerdo? Aceptado como características en determinadas situaciones. Se nos fue. Esperemos un segundito, le regresamos un poquito, ¿ya? Ay, ya, ahí veamos, porque si no, parece que parte del video no nos deja ver. Dentro de las diferentes, cuando uno se monta, cuando uno organiza, o cuando ya las empresas ya están instaladas, ¿no es cierto? Ya están apropiadas, ya tienen ganado un sector, ganado un sitio, por ejemplo. Sí, puede ser comercial, social, etcétera. ¿Qué es lo que dice ahí? Debe tener un código de ética. Sí, debe tener un código de ética. ¿Cuál es la finalidad? Ya estamos hablando que son comportamientos, ¿no es cierto? Dice, fortalece la cultura ética de la compañía, ayuda a priorizar principios y valores de la empresa. Entonces, el tener un código que represente comportamientos de los profesionales, de las personas, de todo el grupo, de todo el conglomerado, de todo el talento humano, ¿qué es lo que ayuda? Dice, a priorizar y los valores de esta empresa. Entonces, cuando yo veo que existe un comportamiento, esa es la famosa imagen corporativa, ¿no? Sí, sí se han dado cuenta, por ejemplo, cuando una empresa presenta un logo, simplemente en un famoso eslogan, en famoso logo, simplemente con una pequeña representación, a uno le genera la idea de lo que se trata, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo ingreso a algún sitio y veo un sello verde, ¿sí? Yo veo que en la representación del logo, en la representación de la manera del identificador de la empresa, de cualquier institución, yo veo un colorcito verde. ¿Qué idea me da? Sí, me da la idea de limpieza, ¿no es cierto? Me da la idea de que están mitigando, por ejemplo, daños ambientales. Veo un color blanco, veo sepsia, veo todo blanquito, como en los hospitales, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso son aspectos, son características que ayudan, como dice ahí, a mantener, a fortalecer detalles de la misma empresa. Establece, dice, qué es lo que la compañía espera de sus colaboradores y qué es lo que ellos pueden esperar de la misma, ¿no es cierto? Sí, entonces cuando uno ingresa a una institución, le dan detalles. Evidentemente, a qué se dedica en la parte industrial, cuál es el propósito como trabajos. Sí, es lo mismo que cuando nosotros hablamos de la misión, de la visión, qué es lo que pretende la universidad, qué es lo que quiere de su gente, de sus estudiantes. Y con la visión, qué es lo que se proyecta. ¿Sí? ¿Qué es lo que se proyecta a 5 años, a 8 años, a 10 años? De igual manera es un código de ética, ¿no? Sí, como nos indica aquí, fortalece la cultura, ¿sí? Establece, como dice ahí, actividades que espera de sus colaboradores, ¿sí? Como la empresa va a brindar, ¿qué es lo que espera? Que ellos sean recíprocos, ¿no es cierto? Para poder los dos sumar y obtener objetivos planteados, ¿no es cierto? Miren, esto es como fortaleza, ¿no? Por eso le ponen hasta las pesitas ahí al lado para que sea lo fuerte, lo pesado, lo más enérgico, ¿no? Dice. Lo único peor a no tener una política es tenerla, pero no seguirla. Sí, es como muchas veces, ¿no? Intentan implementar, fortalecer, ¿sí? Políticas, leyes nuevas, cuando ya existen. Sí, y lo que tenemos que nosotros es hacerlas es cumplirlas a cabalidad. No se necesitan que existan más normas, ¿no es cierto? Más leyes.
Sí, en la parte, en el comportamiento del ser humano, sino más bien implementarlas, ponerlas en práctica, ¿no? De pronto son muy elementales y muchas veces nos dice, por ejemplo, que tenemos que, como en la universidad, por ejemplo, es política, es disciplina, es cultura, es fortaleza de la institución, por ejemplo, todos los días lunes, sí, 10 para las 7 de la mañana, rendir un homenaje a los símbolos patrios. Eso es disciplina, eso es cultura, eso es manera, por ejemplo, de cómo una universidad estatal, en el caso nuestro, ¿no es cierto?, de características, o llamémoslo así, como fortaleza, tiene un comportamiento, no diríamos militar, pero sí tiene esa cultura, tiene esa disciplina, que ha hecho que toda la gente que trabajemos ahí, toda la gente que pasemos por esas aulas, tengamos el respeto, la cultura, ¿sí? Donde que a uno le valoran, donde que a uno le consideran, no solo a los profesores, sino también a los estudiantes. Ustedes van a tener la posibilidad, por ejemplo, esperemos de que en todos los casos, pero hablemos dentro de la parte interna. Yo hablaría como, ¿qué sería? Como parte de la casa, como en este caso es mi hogar, como es el área de eléctrica y electrónica. Yo me debo, se podría decir, a lo que es la ingeniería electromecánica. Nosotros tenemos una cultura muy abierta, ¿no? Sí, ustedes pueden observar de que en las reuniones, no solo sociales, solo de pronto académicas, deportivas, existe esa afinidad, existe ese apego con los profesores, por ejemplo, de la carrera. Sí, ustedes pueden tener la posibilidad, ya se van a dar cuenta, que ingresan a los laboratorios, no necesariamente en los horarios definidos. Muchas veces existe el apego con los profesionales que pueden ingresar cuando ustedes deseen. Se coordinan las actividades y hay algunos compañeros de otras carreras que, por ejemplo, sí, ¿qué es lo que hacen? Generan mucho trámite, mucho papeleo. En cambio, nosotros no es que estamos violando, no es que estamos de pronto bypaseando ese tipo de documentación, pero existe un poquito más de, que sería de confianza, ¿no es cierto? De poder llegar, de tener esa empatía con todos los estudiantes. Ya van a ver que eso es un detalle bastante especial de nuestra carrera. Dice, ¿qué es una cultura ética? Ahora, y aparte del comportamiento, ahora es una cultura. ¿Sí? Que nosotros podríamos hablar, por ejemplo, de la cultura. Ya no solo es lo que existe, lo que está escrito, sino más bien ya viene ejemplos, ¿no es cierto? Ya viene hasta cierto punto considerando lo que nosotros habíamos hablado dentro de los primeros temas, dentro de las primeras clases acerca de nuestros famosos saberes ancestrales. Eso genera una cultura, eso genera un hábito, eso genera un arrastre de todas las buenas cosas que se han venido generando. Como dice, es la forma en que una organización protege sus valores. Una fuerte cultura ética nos lleva al que hacer, a hacer lo correcto que sea, debemos hacer de una manera adecuada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la cultura del respeto a nuestros adultos, del respeto a nuestros mayores. Nosotros tenemos una cultura del momento de salir, de despedirnos, de dar la mano, ¿sí? De saludar en los pasillos. Yo me he dado cuenta que muchas veces hay muchos estudiantes, ¿sí? Que son muy políticos. Si les han escuchado, por ejemplo, la palabra dice, es una persona muy política. Pero no es que sea de pronto que intente ganarse terreno, sino que es así el comportamiento. Nos encontramos en los corredores, como ustedes verán, en las universidades, bueno, ahora que ya nos pasamos a la parte del nuevo campus, ¿no? Pero cuando estábamos acá en el centro, todos los días, así nos vemos 3, 4 veces en los corredores, nos cruzamos, siempre los estudiantes muy atentos, sí, muy respetuosos, solicitando un tema, haciendo cualquier trámite. Cuando ustedes van a las oficinas, uno se siente hasta comprometido. Solicitan alguna actividad, solicitan algún favor. Resulta ser que algún docente de otra área, por ejemplo, normalmente cuando ustedes están en la parte, en los primeros semestres, existe, qué sé yo, un pequeño desliz, llamémoslo así, con la parte matemática, no todos, ¿no? Pero en todas las áreas matemáticas siempre son las materias duras, ¿no es cierto? Por eso se les conoce como las materias o las asignaturas duras, porque en realidad la parte matemática es lo que les hace hasta cierto punto, ¿qué sería? Desequilibrar a todo estudiante de una carrera técnica. ¿Sí? Entonces, con toda confianza vienen, sabe que estamos en este inconveniente y muchas de las veces, hoy, por ejemplo, el mismo director de carrera
llama, escribe, le da una llamadita telefónica, por favor, ahí está el estudiante, ¿qué sucede? Entonces existe un mayor apego, existe un seguimiento mucho más prolijo. ¿Sí? Con los estudiantes respecto, por ejemplo, no solo a los mismos docentes nuestros, ¿no? A docentes de diferentes áreas. ¿De acuerdo? Sí, eso es una cultura que se ha venido generando. Dice ahí 11 elementos claves de un código de ética. Entonces, para elaborar cualquier tipo de código, ¿no? Nos vamos a poner una empresa, han pasado varios años ustedes de su formación académica, ¿sí? Ya vamos a ver un contenido que logré obtener en estos días como para poderles compartir, ¿sí? Ya cuando se hacen o existe el paso o la transición de un estudiante a tener una vida profesional. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, estos son pasos importantes como para poder elaborar y tener en consideración en la implementación de un código de ética y conducta, desde luego. Dice ahí, responsabilidad personal. Entonces, cada uno se hace responsable, ¿sí? Del medio en el cual uno va a actuar. No hay necesidad de que exista, por ejemplo, como normalmente pasa cuando uno es estudiante, ¿no? Si cada momento nos toca estar llamando la atención, por favor, ingresan, como muchas veces sí me han de haber escuchado, cuando yo les digo que ingresan al aula, simplemente ponen presente y se salen de la clase. Sí, eso no existe, no existe ese compromiso, ¿no es cierto? No existe la calidad de estudiante. El saber que si yo estoy en un aula presente, no necesariamente como hoy estamos viendo en esta posibilidad, ¿no es cierto? No necesariamente físicamente nos estamos viendo. A través de estos medios nos han brindado la posibilidad de tener ese alcance, ¿no es cierto? Sí, cada vez mucho más cercano, que simplemente lo que nos separa, por ejemplo, es la computadora, ¿no? Desde luego que cada uno estamos en los diferentes sitios ubicados, pero hoy en estos horarios, en estos minutos, en estos segundos, nos encontramos frente a frente. ¿De acuerdo? Entonces yo siempre les he molestado porque parece de adrede que yo ya les he ubicado, ¿no? Sí, muchas veces los estudiantes me dicen, pero ¿cómo se dio cuenta? Sí, es que se hace un barrido, ¿no? Se hace un barrido y ya más o menos se entiende qué personas están presentes, qué personas actúan, la manera tan responsable y educada cuando responden las cosas, o la manera tan arbitraria, tan déspota, tan falta de respeto que también existe, ¿no? Por eso es que existen comportamientos y responsabilidades y maneras de actuar de manera personal, ¿no? Hay que cumplir la ley, desde luego. Sí, la ley se ha generado para poder estandarizar las cosas, sí, para poder reglamentar, para poder hacer lo correcto, ¿no es cierto? Lo que consideramos adecuado. Las relaciones con el público. Nosotros sabemos de que todo nuestro producto siempre se va a relacionar con el público. Por ejemplo, nuestra industria, que en este caso es una industria académica, ¿no es cierto?, de formación académica. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Que los profesionales tengan una formación, pero no solo técnica, ¿no? Sí, que tengan una formación profesional en diferentes áreas. En el área, por ejemplo, de emprendimiento, de desarrollo, por ejemplo, de tener la posibilidad de poder realizar un discurso, ¿sí? De poder realizar esa empatía con un público, ¿sí? De tener, por ejemplo, la posibilidad de poder venderse el mismo, de vender un producto, de poder elaborar. ¿Qué es lo que ha sucedido hace algunos años atrás? Nosotros solo preocupados de que tengan un conocimiento 100% técnico, pero el comportamiento, sí, muy responsables, unos profesionales excelentes, sin medida de tiempo, sin medida de lugar, siempre con una responsabilidad sumamente al tope. Pero la manera de actuar, de relacionarse, eso nos ha hecho muchísima falta. Y eso es en donde que está actuando, sí, la institución, sobre todo en ese tipo de comportamiento, ¿no? En el comportamiento personal. Ha habido el caso que muchas personas, por ejemplo, el momento de que se les brinda la oportunidad de poder realizar una exposición, no tienen la manera de poder actuar. ¿Sí? En ese momento les hace falta muchos detalles, les hace falta información, porque de pronto no se elaboró previamente, ¿no? No se tomó de manera adecuada, por ejemplo, no se midió los tiempos para un alcance, no se generó una motivación, no se generó un análisis, no se concluyó, no sabemos cómo elaborar
en un tiempo determinado, por ejemplo, algo que se les desea brindar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Limitaciones en la aceptación. Saber hasta dónde yo puedo llegar. Hasta dónde son los temas, los conceptos y las palabras que se puede manejar. ¿De acuerdo? Miren lo que dice ahí. Limitaciones en aceptar regalos, recompensas. Cuando, uy, esto es algo bien especial, ¿no? Sí, eso vamos a hablar en el código de ética de la ingeniería. Sí, no nos vamos a adelantar a eso. Revisemos esa partecita ya, sino que me salí un ratito de eso. Ya, perfecto, ahí, de acuerdo. Solo quería ver un temita nada más. Ya, muy bien. Por ejemplo, continuando con este tipo de detalle, ¿no es cierto?, para poder elaborar un código de ética, nos dice, la conducta en cuestiones de dinero. Sí, entonces de eso podemos hablar un montón de temas que han sido y están de moda, ¿no? Están de moda. Nosotros no somos los llamados para comenzar a tildar con nombres y apellidos, pero sí, por ejemplo, a poder generar un tipo de un criterio, ¿no es cierto? El saber, por ejemplo, el comportamiento de esas personas que fue de una manera completamente indebida. Hasta cierto punto y con mucha consideración son una falta de respeto, ¿no? Sí, son una falta de ejemplo, no solo para el país, para las mismas personas, para su familia, para sus hijos. Imagínense el concepto, el criterio, el ejemplo que están brindando a las nuevas generaciones. Y son profesionales nuevos, son profesionales jóvenes, que lamentablemente se involucraron. Imagínense en este famoso detalle que es el famoso dinero, que de pronto, desde luego que a todos nos interesa, ¿no es cierto? Todos necesitamos, desde luego que sí, pero de una manera, con una conducta, con una ética, con un comportamiento moral adecuado. De tal manera que lo más importante, por ejemplo, del ser humano es que nosotros seamos libres, libres de expresar, libres de expresar nuestro sentimiento, pero de una manera adecuada, correcta, que no nos tilden, que no nos juzguen de manera. Qué bonito que le diga a uno cuando yo siempre me expreso de los estudiantes, ¿no? Me llama un ingeniero X y me dice, ¿usted ha sido profesor de tal persona? Le digo, sí, sí, ¿qué opina de tal persona? Le digo, verá, ese señor estudiante, bueno, ahora ya profesional, es excelente. Cuando fue estudiante hicimos unos dos, tres proyectos, fue mi estudiante y siempre se destacó. De pronto no fue el excelente, el sobresaliente, pero muy comportado, muy educado, presentaba las tareas cumplidas, era muy proactivo. Entonces, uno puede generar un concepto de esa naturaleza. Sí, pero si ya se generó, ya estuvo involucrado en temas medios especiales, ¿sí? ¿Con qué cara, no es cierto? Puede generar, por ejemplo, una ayuda, no necesariamente económica. Cuando vienen y dicen, ayúdeme con una carta, por favor, de respaldo, una carta de honorabilidad. ¿Cómo brindar a personas que de pronto generaron un comportamiento inadecuado, ¿no? Sí, y peor aún que estén involucradas en este tema. Para mí eso es muy, muy, muy delicado, ese punto 7. El punto 8 dice, confidencialidad y uso de la información oficial. Muchos detalles, por ejemplo, se darán cuenta, como ya vamos a observar, profesionales, ¿no? Profesionales, por ejemplo, como un abogado, por ejemplo. Los profesionales de las leyes, en donde que saben perfectamente que están defendiendo a una persona culpable, ¿sí? Porque todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones, pero nuestros derechos, por ejemplo, es a la defensa. Pero nosotros sabemos perfectamente que hemos cometido y no queremos pagar por nuestra culpa. Lo lógico, lo ético sería, sí, soy culpable y tengo que pagar. Nadie va a aceptar, nadie va a aceptar eso. Pocas serán las personas que acepten. Y desde luego, de alguna manera, las leyes les premia, ¿no es cierto? Sí, les condona muchos años de estar en prisión, por ejemplo. Pero simplemente hay profesionales que tienen que mantener ese tipo de confidencialidad. Como pasa, por ejemplo, hablemos los sacerdotes. Entienden, escuchan un montón de detalles, sí, pero su ética como profesional es mantener y conservar en secreto, llamémoslo así, todos los detalles. Sí, los padrecitos, por ejemplo, los curitas se enteran de un montón de cosas.
Evidentemente para los que somos católicos, ¿no es cierto? Los que tenemos ese tipo de formación religiosa. Habrá otras personas que no mantengan, que no conserven como es, son las nuevas, ¿qué sería? Las nuevas juventudes, los nuevos, ¿qué sería? Los nuevos estudiantes jóvenes que ya tienen otro criterio, otra manera de pensar, de la evolución del ser humano, etcétera, y tienen unos conceptos que de alguna manera intentan fundamentar, pero más bien lo que se hacen es nudo con los conceptos. ¿Sí? Dice, el uso de la propiedad y los servicios oficiales. Miren esto, dice, el uso de la propiedad. Nosotros sí han de haber escuchado cuando les han detenido algunas personas que están en vía pública en un día que no es el correcto utilizando vehículos oficiales. ¿Sí? Por ejemplo, o haciendo otro tipo de actividades. Sí, eso incurre de que, por ejemplo, un carro de la policía no tiene nada que ver que la esposa del señor que está manejando el vehículo estén haciendo compras, estén haciendo o involucrándole ese vehículo en otro tipo de actividades que no tienen nada que ver para la que fue descrita, ¿no? Sí, o haciendo, o está utilizándoles como de paseo, como antes ocurría eso. Sí, utilizando un bien del Estado en otro tipo de actividades. Compras privadas, dice ahí, ¿no es cierto? Compras privadas de la propiedad, ¿sí? He estado por parte de los funcionarios, ¿sí? Entonces, todo ese tipo dice, compras privadas de la propiedad del Estado por parte de los funcionarios. Y de pronto involucrar en otro tipo de conceptos que, bueno, ha habido algunos detalles aquí en la universidad también, pero no es propicio hacer ese tipo de comentarios ni generalizar. Son cosas que de pronto las mismas autoridades se han encargado de hacer cumplir o de pronto o llamar la atención, etcétera, cuando existe un comportamiento no adecuado, ¿sí? Que no están formando parte del código de ética de la universidad. ¿Sí? Y el 11 es el entorno del trabajo. Entonces, la manera, el clima laboral de lo que se va generando es necesario de que se mantenga en un área adecuada, ¿no? Hasta para cuando nosotros vayamos a realizar nuestro trabajo, sea de la forma más correcta, ¿no es cierto? Más deseada. De tal manera que cuando yo me levante, sí, Dios nos permita, nos brinde otro día, sí, irnos con todo el ánimo, sí, asearnos, realizar nuestras actividades previas a nuestro traslado del trabajo, sí, y de tal manera que cuando ingrese a mi sitio, genere un entorno que yo ingrese a sumar, a formar parte de un equipo, que sea o que me consideren, por ejemplo, como en un motor, sí, como ser un elemento importante, como una piecita, ¿no es cierto? Un elemento de esa máquina importante para que me consideren que yo también formo parte de todo ese engranaje, de toda esa cadena cinemática para que genere un producto final. ¿De acuerdo? Eso me hará que mi trabajo sea agradable. ¿Sí? Bueno, detalles que se deben considerar, ¿no? Como de pronto son tips, ¿no es cierto? Todo lo que dice realizar un documento vivo. Sí, debe ser actualizado, hecho a medida de cada organización. Muchas veces lo que ha sucedido con las famosas normas, ¿no? Las normas de estandarización que han adoptado, por ejemplo, en nuestro país. Hace varios años no existía el INEN, ustedes saben que es un Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización. La intención es normar muchos detalles, muchas actividades en diferentes áreas. En la industria agrícola, en la parte de la medicina, en la industria mecánica, eléctrica, en diferentes áreas del saber y del conocimiento. Y resulta ser de que, ¿qué es lo que han hecho? Es simplemente adoptar normas del extranjero. Sí, adoptar normas que son exigencias de pronto en Estados Unidos, en España, que la mayoría de las normas siempre están reflejadas a un entorno. De pronto puede ser un medio técnico similar, llamémoslo así, pero con un comportamiento, sí, un área completamente diferente a nuestra consideración. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer algunos estudios referidos a lo que se refiere a condiciones ambientales y veía que las normas son mucho más flexibles aquí en nuestro país, en Sudamérica, frente a Europa, que son mucho más exigentes. Algo muy sencillito, por ejemplo, lo que es contaminación ambiental. Sí, los vehículos, ustedes se han de haber dado cuenta, aquí bueno, en este caso aquí en Latacunga no se puede observar mayor contaminación.
Sí, pero por ejemplo hay buses en cuanto se refiere a la parte de contaminación vehicular. Por ejemplo, en el centro histórico de diferentes ciudades, debido a la gran congestión, a la colisión que existe en el desplazamiento vehicular y de igual manera con los peatones. Han visto que existe una generación de contaminación ambiental increíble, que eso en otros países no se permite. Son mucho más estrictos, más exigentes. ¿Sí? Hoy sí se puede dar cuenta, es muy visible que en las vías, en las carreteras, ya les detienen, ¿no es cierto? Y hay lugares precisos en donde que los policías, ¿sí? Ya saben que en esos momentos, en esa línea, en esa curva, generan o emprenden velocidades inadecuadas y se ponen ahí a estar generando, haciendo un monitoreo. Uno se pone que sería medio inconforme, ¿no es cierto? Se pone inquieto, porque dice, ya me pasé, por ejemplo, un fotorradar, ¿sí? No se dieron cuenta, gracias a Dios no se dieron cuenta. Estuve manejando con el celular, pero bien no se dio cuenta, que soy bien pilas, ¿no? ¿Sí? O yo entro, por ejemplo, a una farmacia, a un restaurante, y me dan el vuelto de más. En vez de darme $15, me dieron unos $25. Ya qué pilas que soy, gané, salí ganando, aparte de que comí, ¿sí? Aparte de que me aproveché de sus productos, me pagaron de más. Sí, y hay muchos detalles que eso hace y forman parte, por ejemplo, de nuestro comportamiento. Sí, como nos indica aquí algo muy interesante. Dice, debe ser escrito y detallado de una manera lo más simple. Sí, pero simple no significa que sea general. Simple significa utilizando un lenguaje, palabras que todo mundo entienda, ¿no es cierto? De manera muy, muy sucinta, ¿no? Sí, muy, muy clara. Miren lo que dice esto, y eso es lo que normalmente ocurre, ¿no? Sí, dice, cuando ustedes ingresan a la universidad, se acostumbraba a entregarles un librito pequeñito nomás, es un librito, un color verde. Sí, ¿qué tendrá? Tendrá unas 80 hojas de pronto, donde que está todo el detalle de los comportamientos para poder solicitar algún tema, para poder solicitar algún oficio, un examen atrasado, etcétera, un montón de detalles. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo debo comportarme en un laboratorio, en los corredores, en la calle, etcétera, etcétera? Pero resulta ser que es lo que hacemos con ese librito, le cogemos y le guardamos, ¿no? Por eso es lo que dice aquí, dice, miren, dice, los principios, normas de conducta en su forma amplia, las normas específicas en relación a un mínimo nivel profesional aceptado en determinadas situaciones. Dice, es un documento a ser utilizado todos los días, no para estar en la biblioteca, no para tomar ese librito y guardarles. Pues, ¿qué es lo que se acostumbraba normalmente a hacer? Es a tomarles hasta cierto punto lección. Sí, ya les voy a indicar el detalle, por ejemplo, de lo que debemos saber nosotros de la institución. Muy bien. Sí, bueno, hasta ahí una manera introductoria para ver de manera general, ¿sí? ¿Qué es, a qué se refiere, qué es lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos actuar? Muy bien, ¿sí? Yo les voy a compartir ahora un documento en donde que me pareció muy, muy, muy interesante, ¿sí? No le veamos, está muy, muy detallado, es muy específico, son cosas muy, muy, muy al detalle, muy, ¿qué se podría decir? Muy minuciosas, que han hecho un estudio, pero me pareció, sí, muy interesante el poderles compartir. Veamos, ¿quién lo desarrolla? Son una serie de módulos universitarios. Dentro de esto está específicamente dentro de un área que se llama integridad y ética, está lo que es la ética profesional. ¿De acuerdo? Vamos a ver, bueno, hay muchos detalles aquí, pero vamos a ver específicamente algunos temitas que yo los consideré importantes. Por ejemplo, aquí está un desarrollo, un contenido rápido, ¿no? A mí lo que me pareció interesante son algunos casos de estudio. Ya hemos visto de manera general lo que es una ética personal, ¿sí? Teórica, bueno, esa parte no hemos visto. Y de igual manera, de manera profesional. Como vamos a ver el detalle, por ejemplo, de un código de ética de la ingeniería. Códigos profesionales de ética y conducta, referencias, pero sobre todo los famosos casos de estudio. Hay casos de estudio sobre ética profesional, casos de estudio sobre la moral del rol, ¿sí? ¿Alguien sí ha escuchado, por ejemplo, de lo que antes se daba en los colegios? Hoy muchas cosas han sido limitadas, no sé si para bien, yo considero que de pronto ha sido más bien para mal, ¿sí?
sin temor a equivocarme, yo considero de que hay muchas cosas que han ido sucediendo con estos cambios académicos, ¿sí? Sobre todo en los colegios, que han hecho que exista un desliz, que exista una confusión. Cuando los chicos o los estudiantes toman ya la decisión de poder seleccionar una carrera universitaria, existe ¿qué sería? El gran vacío. ¿Y ahora qué estudio? ¿Y ahora qué sigo? Hay que dar exámenes, listo, damos exámenes, pero resulta ser que lo mío fue la agricultura y lamentablemente estoy en medicina. O lo mío fue la ingeniería y ahora estoy en artes, ¿sí? O yo quise estudiar, por ejemplo, biotecnología y ahora estoy estudiando mecánica. Bueno, hay un montón de detalles que eso básicamente ha sido una cultura que se ha ido generalizando hace algunos años atrás. Bueno, muy bien. Bueno, aquí están algunos tipos de consideraciones. He considerado apuntar lo básico, lo importante. Dice aquí, hay que entender la diferencia entre lo que es la ética personal, la ética teórica y la ética profesional. Sí, a eso es lo que apunta este pequeño detalle. Integridad y ética. Dice, se define la ética como el intento de comprender, pongámoslo un poquito más grande, ¿sí? El intento de comprender la naturaleza de los valores humanos, de cómo debemos vivir y qué constituye una conducta correcta. Entonces, lo que para unos consideramos que es una conducta, un comportamiento adecuado y correcto, para otras personas de pronto no puede ser. ¿De acuerdo? Es por eso que se intenta de alguna manera generalizar. Bueno, y ahí está la referencia bibliográfica, ¿no? Esta definición de la ética es útil para comprender, dice, el concepto de ética personal, que trata de valores y normas con las cuales la gente determina cómo actuar en su vida cotidiana. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto es importante para podernos definir como nuestro comportamiento personal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sobre todo valores y maneras de ser y de comportarme en mi vida cotidiana. Si yo soy de las personas que soy muy respetuoso, ¿sí? Actúo de manera que para mí considero adecuada, entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo mi valor, tengo mi concepto, tengo mi criterio personal, ¿sí? Pero ustedes saben que siempre es importante considerar, ¿sí? Hasta dónde nosotros tenemos el alcance, hasta dónde nosotros podemos llegar con nuestro criterio, ¿sí? Si saben esa famosa teoría que dice, ¿no es cierto?, que nuestros derechos, ¿sí? Terminan hasta cuando los deberes del siguiente empiezan, ¿no es cierto? O viceversa. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, esa partecita dice aquí, la ética personal suele involucrar principios fundamentales, fundamentalmente arraigados sobre lo bien y el mal. Entonces, nosotros debemos tener nuestro criterio hasta dónde consideramos que está bien. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para algunas personas que generan o hacen o generan conceptos o criterios y creen que están haciendo bien, pero en realidad para otras personas, sí, consideran que ese criterio fue mal fundamentado y más bien, en vez de hacer el bien, valga la redundancia, generaron algún detalle de manera inapropiada, ¿no? Y esto ayuda a definir quiénes somos como individuos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando uno genera alguna actuación, y eso normalmente ocurre, no hay necesidad de que exista una teoría, no hay necesidad que se investigue, ¿no es cierto? Muchas veces el comportamiento de uno, ¿sí? La valoración, por ejemplo, la actitud, las mismas personas lo van generando, ¿no? Lo van generando el criterio. Entonces, por ejemplo, para muchas personas, por ejemplo, algo muy, muy bonito y en esta temporada que ocurrió, por ejemplo, el famoso comportamiento que fue de este señor, de este profesional que estuvo algunos meses, me parece que 6 meses, 8 meses, como fue, por ejemplo, Otto Sonnenhosner, el señor vicepresidente. Sí, muchas personas generaron, yo también me sumo en ese buen concepto, en ese muy buen criterio, ¿no? Sí, muy apoderado, sí, muy empático, relacionarse directamente con personas que estaban qué sé yo, en un área muy vulnerable. Estuvo muy apegado a los problemas, intentando resolver. Por el momento, uno considera de que fue una persona muy transparente, muy dedicada, que lamentablemente, por ejemplo, según lo que ustedes ven en las noticias, no está como un candidato a poder realizar o qué sé yo, o buscar, por ejemplo, la primera autoridad del gobierno nacional. ¿Sí? Entonces uno ya genera ese concepto porque dice,
hizo muchos detalles, hizo el bien a muchas personas, estuvo siempre involucrado en cosas muy buenas y eso hace que nosotros generemos un criterio, ¿de acuerdo? Dice, nuestra ética personal se aplica, perdón, a una amplia variedad de situaciones, entre ellos los que hacemos en nuestra vida privada, mire, cuando interactuamos con nuestra familia, con nuestros amigos y cómo tratamos a las personas con las que actuamos en público. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces, sí, eso también depende de muchos niveles, ¿no es cierto? Cuando dice, no, sí, ese señor es excelente, es una muy buena persona, pero resulta ser como profesionales muy serio, muy correcto. O puede suceder lo contrario, ¿no? Sí, que por ejemplo, en el hogar, sí, sea una persona sobresaliente, pero de pronto en su manera de actuar, en su vida profesional, es una persona completamente diferente, negativa, déspota. Sí, entonces nuestro actuar, nuestra manera, nuestro comportamiento debería ser similar si estamos dentro de los cuadros, dentro de del lineamiento ético, ¿no es cierto? Sí, entonces esos son detalles, mire, son comportamientos, ¿no? Son comportamientos que han hecho todo un estudio aquí. La ética profesional comprende valores y normas que determinan cómo actuamos, mire, cómo actuamos. Pero no se trata simplemente de nuestras inclinaciones o preferencias, ¿no? Aún si creemos firmemente que esas son las correctas. Entonces es muy importante también saber que si alguien nos dice, mira, pero estás tú mal, no eres la forma adecuada. De pronto ese comportamiento tú lo hacías cuando estabas en tu medio, en tu casa, en tu barrio, en tu sector. Acá es muy diferente. Sí, acá como pasa con nuestros famosos migrantes, ¿no? Que nuestra cultura, por ejemplo, es que los fines de semana salir, cerrar las calles, ¿sí? Porque estamos en nuestro medio, nos han aceptado y eso creemos que es normal, que eso se ha generalizado, que eso puedo hacer en cualquier lugar. Se ha escuchado, por ejemplo, comentarios de que aquí ustedes ven, ¿no? En nuestro país, en nuestro medio y con mayor tendencia, sin el ánimo de ser regionalista, ¿no? Por ejemplo, en la costa. Ponen unas piedritas, ponen unos arcos pequeñitos, cierran las calles y comienzan a jugar pelotas sin ningún problema, ¿sí? O muchas veces, por ejemplo, sucede de que la gente sale, hace bulla, pone parlantes, se ponen a bailar, ¿sí? Cierran las calles y se ponen a hacer ventas, etcétera, etcétera. Eso es nuestra cultura. Pero resulta ser que en otro lado, para nosotros de pronto es algo bien, ¿no? Sí. Por ejemplo, vamos a algún sitio y dice, en la calle tal, ahí venden ropa, en la calle tal, ahí venden tal producto, ándate nomás para allá. Y uno va, no dejan pasar, hay un tránsito, generan un caos, pero para nosotros es normal. Sí, porque pensamos y somos empáticos con las personas, necesitan también trabajar, lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Lo que está ocurriendo hoy con la pandemia. Todos necesitamos generar, ¿sí? Muchos de ustedes, nosotros debemos tener amigos, familiares, vecinos, que todo este tiempo no han generado. Han sido personas, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, vecinos, han sido profesionales, han sido personas que están dedicados directamente con el comportamiento, qué sé yo, con el accionar diario. ¿Sí? Viven del día a día, viven del comercio, del intercambio de productos, etcétera. Pero si todo este tiempo no pudieron realizar eso, sí, es un gran problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestra cultura es el famoso comercio informal. Pero vamos a otro sitio y dicen, no, 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 discúlpame, aquí no puedes vender, no puedes coger tu producto y salir a vender en la calle. Sí, no puedes elaborar unos pastelitos y salir a vender en la calle, no, no, no. Sí, lamentablemente estás viviendo en otro medio, en otra cultura. Debemos nosotros acceder y ser muy críticos y responsables, ¿sí? Y tomar sobre todo detalles, ¿sí? De que hasta dónde yo puedo actuar. Yo les comento algo. Yo tengo un cuñado que por diferentes situaciones él aquí tiene su maestría, tiene una ingeniería, etcétera. Va a trabajar en el extranjero. Sí, dice, yo soy ingeniero electrónico. Yo puedo hacer instalaciones, puedo hacer mantenimiento de lavadoras, de aires acondicionados, etcétera. Y me voy a trabajar en Estados Unidos. Se va allá. No es que porque es profesional puede hacer lo que él quiera. No. El título le respalda, pero no le autoriza, no le permite muchas cosas. ¿Qué necesita? Sacar permisos, sacar licencias, sacar autorizaciones. Sí, entonces nosotros debemos actuar de acuerdo al medio en el que nos encontremos, ¿no es cierto? Algunas de ellas están relacionadas, dice, con lo que podemos considerar como experiencias personales, como lo que les estoy comentando, ¿no es cierto? Compartiendo, como nuestra educación familiar, nuestra cultura, nuestra religión, nuestras normas sociales, nuestros semejantes.
Cuando nos dicen, huevito, tienes que saludar, tienes que respetar a tus mayores, ¿sí? Tienes que saludar a las personas grandes, tienes que ayudarle a tu hermano, ¿sí? Si le vemos a una persona con alguna incapacidad, por ejemplo, en la calle, ayúdale. Si estamos en el bus, sube una persona grande, una persona mayor, peor aún, si es un ancianito, una persona, una persona que está embarazada. Entonces, ellos necesitan cuidados más detallados porque son mucho más vulnerables. Sí, ¿y qué es lo que hacemos nosotros como en las risotadas? Y nos olvidamos del respeto, nos olvidamos de ser conscientes, nos olvidamos de ser dolidos por el resto, ¿no? Sin embargo, dice, es probable que nuestra ética personal también incluya aspectos de ética teórica. ¿A qué se refiere esta ética teórica? Conjunto de doctrinas desarrolladas por filósofos, dice, para intentar orientar el pensar y el hacer ético, como el utilitarismo, la deontología y la ética de la virtud. Entonces, de pronto, como dice, son conceptos generados por filósofos que han intentado de alguna manera, ¿sí?, generar un concepto o de alguna manera involucrarse en el comportamiento de las personas. ¿De acuerdo? Bueno, ahí están detalles de lo que son ese tipo de criterios. La ética profesional se preocupa de establecer principios, dice, frente a valores, a normas subyacentes a las responsabilidades de un ejercicio, de una profesión. Una ocupación es un trabajo hecho con el fin principal de ganarse la vida, dice. Típicamente requiere de un nivel de conocimientos, bueno, aquí nos indica, dice, relativamente bajo, mientras que los que ejercen, los que son profesionales, necesitan tener un nivel de conocimiento alto. Perfecto. Entonces ahí está cuando dice, yo tengo una ocupación, ¿sí? Yo tengo un trabajo. Miren lo que significa, ¿no? Al hablar eso de ocupación, es algo como que hasta cierto punto no es que subestimen, ¿no? Pero simplemente lo que hacen es que generan un criterio, un concepto, como nos dice ahí, de un concepto, perdón, de un conocimiento que no necesita ser especializado. Sí, dice, mi ocupación es, por ejemplo, no quisiera, por ejemplo, nombrar detalles de ocupaciones, de trabajos, ¿no? Como para decir, eso se subestima, porque de pronto yo estaría prejuzgando a personales que de pronto estamos hablando frente a un auditorio que su papacito, su mamacita, sus hermanos, etcétera, estén realizando algún tema de ocupación, sino más bien vamos a hacer de manera general. Yo necesito realizar una ocupación. Dice, yo me ocupo, hago una tarea X, una tarea Y. Al fin y al cabo, eso me genera un rédito, eso me genera un ingreso. Y con eso me mantengo mi familia, listo. Pero resulta ser, como nos indica ahí, ¿no? Ya un trabajo, ¿qué es lo que pasaría ahí? Ya a ese le concepto, bueno, son conceptos previamente definidos, ¿no? Cuando dicen acerca de una profesión. En cambio, ¿qué es una profesión? Uno ejerce una actividad como profesional porque ha adquirido un concepto. Es lo que ustedes están haciendo, ¿no es cierto? Preparándonos para marcar la gran diferencia en tener una ocupación que tener una profesión. Sí, una profesión son actividades que nosotros vamos a realizar, pero de manera muy técnica, que generen un concepto. De pronto que para el resto, sí, sea muy básico o muy elevado, pero para nosotros va a ser muy sucinto, cosas muy técnicas. Hay detalles que se necesita. Ustedes saben que un profesional, no porque adquirió el conocimiento, simplemente se relega, pasan 4 o 5 años, y al fin termina esta carrera y se acabó. No, más bien empieza el siguiente reto. Terminan una etapa, continúa el siguiente reto. ¿Cuál será? De pronto una formación de una maestría. ¿Por qué? Porque mi mamá me dijo, porque mi vecino dijo, porque mi hermano adquirió. No, por mi necesidad, ¿sí? Por mi nivel de pronto de conocimiento, de movilizarme, de reconocimiento, por ejemplo, en la institución donde laboro, o simplemente por una satisfacción personal. ¿Sí? Por saber de que se logró simplemente no solo el título, ¿no? Sino el conocimiento para poderme defender de una manera muy correcta, muy adecuada. Yo les comento con respecto a este tema que esta temporada que hemos pasado, por ejemplo, aquí en el caso mío y de muchos compañeros, ¿sí? Por ejemplo, en esta, no se podría decir en un encierro, ¿no? Sería en un receso que sería en el tema no laboral, porque hemos venido trabajando más de 10 12 horas diarias, ¿no? Pero me refiero al tema deslindado de la parte social, de la parte, por ejemplo, de conglomeración, de viajes, de turismo, nada de esas cosas no se ha hecho nada, ¿no? Más bien
ha sido un fortalecimiento. Yo conversaba con mi hijo, bueno, con mis dos pequeñitos, bueno, ya son grandes, ¿no? Y con mi esposa y decía que yo he aprendido muchísimo esa temporada. He pasado cerca el día, ¿qué día es hoy? 25, justo, aunque parezca mentira, justo hoy cumplo 23 años de trabajar en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Sí, yo entré un 25 de agosto de 1997 a trabajar en esta institución. Ahí parece coincidencia, ¿no? Justo veo aquí el calendario de la computadora. Y resulta ser de que yo en este tiempo he logrado adquirir el conocimiento que cuando yo siempre, y me podría decir con el respeto que se merece, me lleno la boca de decir que cuando yo trabajé en el Oriente aprendí muchísimo más de que todos los años que he pasado de profesor. Pero toda esta temporada me ha servido muchísimo para aprender cosas increíbles, manejos de herramientas, ¿sí? Estar atento de cosas que de pronto fueron muy elementales y que ahora me ha tocado realizar y recibir y poder desarrollar paso a paso todo lo que debía haber aprendido con una prolijidad mucho más exclusiva. ¿De acuerdo? Entonces, son espacios que de pronto se han aprovechado para poder enriquecer. En el caso nuestro, como nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos una profesión, eso nos ha servido que con ese criterio y ese concepto se sigue enriqueciendo mucho más y más. ¿De acuerdo? De pronto, una profesión frente a una ocupación, alguien dice, no, yo lo que quiero es tener plata. Como yo tenía un profesor en aquí mismo, bueno, yo tenía un profesor en la universidad, y él me decía, ¿usted qué quiere tener plata o quiere ser considerado, quiere tener un nivel de consideración, de estima, ¿sí? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Si quiere tener plata, ¿sabe qué? Chuta, dedíquese al negocio, dedíquese a ser comerciante, ¿sí? Muchos comerciantes han logrado tener muchísimo dinero, pero en realidad, frente a diferentes circunstancias, son temas, ¿sí? Que marcan mucho la diferencia. Entonces, más bien, la consideración es lo que yo quiero hacer, ¿no es cierto? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Quiero ser feliz, ¿sí? ¿De qué manera? Desarrollando mi profesión de la forma más adecuada, generando, formando, por ejemplo, o ayudándole a formar o siendo parte de la formación de nuevos y futuros profesionales, etcétera. ¿De acuerdo? Un profesional está sujeto, dice, a reglas profesionales especializadas. Sí, eso uno está completamente consciente, ¿no? El profesional normalmente está asociado con un grupo de personas que brindan en el mismo bien o servicio y se organizan para lograr un bien social de una forma moralmente aceptada con normas de desempeño. Es decir, que cuando usted logra tener un nivel profesional, ¿sí? Lo más lógico es que se involucre con profesionales de la misma índole, de la misma área, de tal forma que ustedes generan actividades muy similares. Y ya cuando generan un nivel, un estatus, yo podría estar incluido, por ejemplo, sí, con muchos amigos, en un rol social que nosotros mantenemos. Justo en esta partecita, como dice ahí, lograr un bien social. Se han hecho actividades muy satisfactorias, ¿no? Muy llenas de alegría, que eso alimentan mucho, por ejemplo, el comportamiento como ser humano, como profesional. ¿Sí? No es que se incremente el ego, sino que más bien fortalece y ayuda y llena el corazón, llena el espíritu. ¿Sí? Brindar, por ejemplo, detalles sin necesidad de necesariamente pueden ser estos materiales, pero pues generando detalles a sociedades vulnerables, no esperando que sea la Navidad, no esperando que sea del Día del Niño, ¿no? ¿Sí? Entonces en eso también se marca un detalle muy especial. Yo por eso estoy muy de acuerdo con muchas cosas que hace la universidad. ¿Y cómo es eso, no? Apegarse a ese tipo de actividades, apegarse a ese tipo de actividades que de pronto sí son abandonadas, son relegadas por la sociedad y que si nosotros tenemos la posibilidad de poder brindar, lo podemos realizar. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Dice, valores y principios y normas asociados con un profesional en particular, como la ética, son reglas que rigen el comportamiento en su lugar de trabajo. Yo debo saber a qué me someto, a qué me involucro. Ingreso a trabajar, debo saber cuáles son mis competencias. Entonces, en primer lugar, como profesional, me enlistan. Verá, usted tiene que hacer, dedicarse, por ejemplo, a hacer un diferente grupo de actividades. ¿Sí? A llevar el rol de pagos, a llevar las cuentas, a administrar las qué sé yo, las cuentas bancarias de la institución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, y ojo, ¿no? Con las reglas que rigen el comportamiento. Entonces, usted no puede trabajar a más de estas horas, usted debe trabajar mínimo, entonces, saber a lo que yo estoy sometido.
Y evidentemente, como profesional y muy organizado de las actividades, deberé ser muy vulnerable, ¿no es cierto? Muy flexible a lo que se me considere. Como dice ahí, los empleados tienen el derecho en un lugar de trabajo, a un trabajo seguro, dice, y libre de discriminación. ¿Sí? Bueno, esta partecita de aquí, lamentablemente o ventajosamente, yo digo, soy muy, muy orgulloso, por ejemplo, de ser un ecuatoriano, de ser pertenecer a este grupo de, de, qué sé yo, de personas, de habitantes que estamos en esta parte del mundo, ¿sí? De tal manera que si tenemos la oportunidad de salir por, por condiciones de estudio, por condiciones de especialización, a brindar un conocimiento, a aprender, a compartir, a transferir información, etcétera. Sí, con mucho orgullo, sí, evitando, ¿no? Esperemos de que se pueda hacer eso de lo que se dice aquí, se pueda hacer o plasmar de manera real, ¿no es cierto? Libre de discriminación. Que lamentablemente ustedes se dan cuenta en el mundo que existe, sí, por condiciones sociales, problemas grandes en ese tema, ¿no? Programas de este tipo pueden mejorar el ambiente de trabajo y mejorar la calidad de vida de los empleados. Sí, se han de haber escuchado que las normas cuando nosotros hablábamos del plan del buen vivir o del famoso summa causai, ¿sí? ¿Cómo se llamaba ese? La famosa condiciones del plan, ay, se me fue el nombre, de lo que tenía planteado, de lo que tiene planteado más bien el señor presidente. Bueno, se me fue. Entonces, eso intenta siempre mejorar las condiciones y la calidad de vida de los trabajadores. ¿Sí? Hay otra distinción posible en este ámbito entre la ética profesional y la cultura organizacional. O la forma en que la cultura y la estructura de la organización afecta a la toma de decisiones. Esto también es importante, ¿no? Yo tomar una decisión, es decir, saber hasta dónde yo puedo llegar. No es que simplemente adquirí un conocimiento, adquirí un nivel y puedo hacer y deshacer lo que yo pueda, lo que yo quiera. No, nosotros debemos saber, ¿sí? Hasta dónde nuestras decisiones son normales, son éticas. Evidentemente, la condición o la formación de todo estudiante, en el caso de ustedes, por ejemplo, es saber acatar lo bueno, ¿no es cierto? Lo transparente, ¿no? Sí, no lo oculto. También cabe destacar, se dice que en algunas profesiones se rigen por normas éticas que abarcan múltiples profesiones. Por ejemplo, profesionales que participan, que por ejemplo, que participan en investigaciones médicas, lo que está sucediendo. ¿Verdad? Miren, este temita es bastante interesante, ¿no? Desde el año 2019 igual. Y parece ser de que como que se iban proyectando a lo que nosotros nos está ocurriendo, ¿no? ¿Sí? Hay profesionales que participan en investigaciones médicas y biológicas, lo que está ocurriendo el día de hoy, con la finalidad de poder pasivar, mitigar este famoso inconveniente, esta famosa pandemia que nosotros estamos vivenciando en todo el mundo, ¿no? Y que nadie vamos a estar libres de este tema. Algún rato, lamentablemente, nos contagiaremos. Esperemos de que no suceda eso, ¿no? Sí, pero que de igual forma, si las personas que ya están con este famoso inconveniente se logre superar, ¿no es cierto? Tengan de pronto el medio, los medios, las condiciones para poder superar, ¿sí? Porque lamentablemente es un tema, es un inconveniente a nivel mundial que, que, que ha maltratado, que ha hecho un daño, pero increíble, ¿no? En la sociedad. Dice, están sujetos a todas normas éticas profesionales específicas, como a un conjunto de lineamientos éticos relacionados con una conducta de investigación en general. ¿Sí? Entonces, no únicamente como en el caso que estamos viendo ahí, ¿no es cierto?, en la parte médica, en la parte biológica, ¿sí? Sino en investigación de manera general, con la finalidad, ¿cuál es la intención de la investigación? ¿Sí? La investigación no necesariamente es conocer cosas nuevas, innovadoras, sino de pronto también mejorar. Por eso hay diferentes niveles de investigación, desde una básica, una aplicada, ¿no es cierto?, una pura. Nosotros en la universidad, ¿qué es lo que hacemos? Estamos dentro de la parte básica, ¿no es cierto? Dentro de la parte investigativa aplicada. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer? Intentamos mejorar, ¿sí? Ver las cosas que existen, ¿sí? Y de pronto, nuestra famosa relación es parte también de lo que en la tarea que yo les envié, sí se dieron cuenta que les envié una tareita acerca de lo que es el factor de potencia, pero ya no necesariamente, ¿sí? Hacer un estudio del factor de potencia con la intención de verle numéricamente, a pesar de que esa tarea fue en dos etapas, ¿no es cierto? La una parte fue que nosotros nos involucremos con algún artículo, algún tema que ya fue desarrollado por alguien,
¿sí? Y que investigue, por ejemplo, las mejoras o qué beneficia la corrección del factor de potencia. Entonces nos bajamos un artículo, nos bajamos un documento y vemos quién ha investigado. Y me dice, se me ocurre, en la empresa Parmalat se hizo un estudio del factor, la corrección del factor de potencia y se llega a la conclusión de que ese factor de potencia se encontró en una parte inicial de un valor de un 0,93, por ejemplo. Y resulta ser que se calculó el banco de capacitores y ahora estamos con un valor de 0,99. Sí, entonces se generó un beneficio, se generó una investigación, por más pequeña, por más aplicada que sea, pero se generó una investigación. ¿Con qué propósito y finalidad? Evidentemente, de optimizar un recurso económico. Que para lograr ese beneficio, ustedes saben de que se invirtió de manera inicial, ¿no? Se invirtió en la compra, se invirtió en el profesional para que venga a hacer el estudio, etcétera. Pero en realidad ver los beneficios. Y como yo les dije en la parte inferior, ¿no? Que realice un cálculo. De pronto, si encontraron un artículo con los cálculos respectivos, qué mejor. Y si no, buscamos ahí algún ejercicio donde que me diga cálculo de banco de capacitores. Dice, de un grupo de motores de inducción se determina que su potencia reactiva es tal. Se hizo el cálculo respectivo y el factor de potencia generó 0,99 y el banco de capacitores es este detalle y nos indican la potencia reactiva del banco de capacitores que hay que implementar para mejorar el factor de potencia. Sí, entonces esperemos que con respecto a ese tema ya se haya adelantado. Entonces es un tema que está involucrando esta partecita, ¿no es cierto? Que nos conduce a la investigación. Como vuelvo y repito, cuando se habla de investigación, uno cree que se va a inventar cosas nuevas. Desde luego que por ahí también va, pero dentro de nuestro medio, ¿no es cierto? Nuestro alcance, hasta dónde nosotros podemos llegar con ese nivel, ¿sí? De pronto puede ser una investigación básica, ¿sí? Experimental, aplicada, o una pura, como en el caso de la gente que ya tiene sus maestrías, sus PhDs, en donde que se está involucrando por ese tema único, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Sí, muy bien. La ética profesional, dice, encarna valores y objetivos de una profesión, como la transparencia y la rendición de cuentas. Miren, esto es algo que está ocurriendo, yo diría, dentro de las diferentes cosas, entre las buenas y malas que hizo el famoso o el anterior señor presidente. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Sí? Uno de los aspectos importantísimos es que él incluyó este famoso hábito de hacer la famosa rendición de cuentas, que de pronto en muchas presidencias de muchos gobiernos no se lo hacía. Pero hoy en todas las instituciones es muy de moda realizar esto. Y de tal manera que ya se ha ido generando un hábito. Más o menos marzo, abril, rendición de cuentas de la universidad, rendición de cuentas del municipio, rendición de cuentas de la Contraloría, rendición de cuentas de la Fiscalía. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se está indicando en qué consiste la rendición de cuentas. Es una auditoría que se realiza. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de saber que si el dinero que invirtió el gobierno en tal o cual institución, ¿cómo se gastó? ¿Sí? Entonces son tan prolijos que vienen los señores de la Contraloría General del Estado y vienen, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? Un tema muy patético, muy personal, muy específico. Vienen exclusivamente a la universidad y comienzan a hacer un análisis de que todo el dinero, las diferentes partidas presupuestarias, cómo fueron invertidas, de qué manera fueron repartidas los dineros, ¿sí? Y si la compra de un equipo, la compra o la construcción de algún edificio, la ampliación de algún detalle en la infraestructura, ¿cómo fue realizado? Su proceso de compra, su proceso de adquisición, ¿fue la manera correcta? ¿Se cumplió con todos los reglamentos, etcétera, etcétera? Es lo que se encarga la Contraloría. Sí, de acuerdo. Entonces, eso es muy importante en cuanto se refiere a rendición de cuentas. Y ahí uno sabe, ¿no? Es cuando uno le dice, el papacito de uno le dice, ve, mijito, yo te di, a ver, ya te di $30 para que te vayas. ¿En qué te gastaste? Y usted le dice, verás, compré 5 de estos, los pasajes $2, la comida. Y comienza a generar una rendición de cuentas. Sí, de pronto de un capital, de pronto muy pequeño, pero resulta ser de que eso a nivel amplio, a nivel macro. Entonces, eso lo que ha generado es que exista transparencia en las actividades. Sí, desde luego que lamentablemente se ha mancillado, se ha generado, por ejemplo, una, un criterio a nivel mundial de nuestro país corrupto, de nuestro país que existen personas que han hecho muchísimo daño, ¿no? Ellos son completamente los antiéticos, ¿no? Los antimorales, ¿sí? Y personas que no vamos a detallar que no somos
los llamados a generar ese tipo o a tildar a las personas, pero eso ya es muy elemental, ¿no es cierto? Es de conocimiento público las personas que están involucradas y que lamentablemente yo no sé cómo tienen el criterio, ¿sí? El concepto de nuevamente postularse, ¿no es cierto? ¿Sí? Y como decía algún rato, yo veía un meme que indicaba ahí, ellos no son los culpables. Ustedes también que ya están formando parte del grupo, ¿sí? De los votantes, de los nuevos, ¿qué sería? De las nuevas masas públicas, como para poder seleccionar a nuestras autoridades, tenemos que tomar mucho en conciencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Saber quiénes fueron éticos, ¿sí? Su actuar, su manera, su comportamiento, intentar de alguna manera por lo menos revisar. Si yo ya tengo, por ejemplo, un candidato específico, saber qué es lo que hizo, qué es lo que de bueno hizo, cómo fue su formación profesional, ¿sí? De tal manera que esto enlace, lo que me dice Aquino, proteja su profesional, su vida profesional, ¿no? Así como su actuar, ¿sí? Así como su actuar. Muy bien. La ética profesional puede incluir normas para realizar un servicio profesional, que también sean exigidas en fuentes de carácter legal, mire. ¿Sí? ¿Se dan cuenta lo que dice aquí? Pueden incluir normas que puedan realizar un servicio profesional que sean exigidas de fuentes de carácter legal como leyes y reglamentos administrativos. Entonces, todo nuestro actuar debemos saber. Por eso es que cuando a nosotros nos piden alguna documentación, es muy importante, por ejemplo, poner una base legal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo tengo algún inconveniente y me llaman la atención. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Poner como antecedentes, sí, muchas veces los reglamentos que me anteceden, que me amparan. Si me hacen un llamado de atención como mi comportamiento como docente, como profesional, yo debo poner el artículo que me ampara. Los ponemos en antecedentes. La Ley Orgánica de Educación Superior, artículo tal, inciso tal, ¿sí? Detalla o versa o describe o indicar, ¿no es cierto? Parte o todo su detalle al cual nosotros nos estamos haciendo mención. Entonces, y en función de eso, comenzar a detallar nuestro comportamiento. Si yo considero de que el llamado de atención no es el más correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que buscar leyes, ¿sí? Que nos amparen nuestro comportamiento. Los profesionales suelen tener experiencia que va más allá de la comprensión de un no profesional. Desde luego que así es, ¿no es cierto? Sí. Entonces, las personas profesionales no solo tienen su conocimiento, su actuar técnico, debemos también saber las leyes y reglamentos que nos amparan. Sí, porque se han de haber escuchado, sí, una frase muy importante, muy interesante que dice que el desconocimiento de la ley no le exime de culpa. Es decir, cuando usted generó un actuar, cuando yo generé, cuando varias personas o un profesional actuó de una manera que teóricamente fue de buena fe, resulta ser que ha sido todo lo contrario. ¿Sí? Entonces dice, no, qué pena, lamentablemente yo no supe, no tuve conocimiento, me mintieron. No es así. ¿Qué es lo que resulta ser? De que la ley está escrita. El hecho de que no hayamos leído, no tengamos el conocimiento, no hemos revisado esa información, y a mí no me exime de culpa. Si he hecho alguna tarea, alguna actividad que lamentablemente estuvo escrito, sí, en mi mal actuar, en mi mal proceder, que para mí fue normal, ¿qué es lo que sucede? Si eso estuvo todo lo contrario en la ley, sí, yo puedo ser juzgado por una actividad que de pronto fue de buena fe, pero en realidad eso ha sido todo lo contrario, ¿no? Esto significa, dice, que el cliente no puede evaluar plenamente la calidad del trabajo de un profesional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que resulta ser de que uno debe actuar de buena manera, ¿no es cierto? Debe tener una ética profesional, porque simplemente, ¿qué es lo que pasa? Sí, cuando me dicen, este doctor es bueno, o bueno, lamentablemente no tengo dónde actuar, pero simplemente veo un médico. ¿Cuál va a ser mi referencia? Simplemente como yo soy desconocido aquí en esta ciudad, recién vine a vivir aquí un mes, 2 meses y no le conozco, ingresaré nomás a ver al médico. Ingreso, me hago revisar. ¿Y cuál es mi único respaldo? Mi único respaldo, por ejemplo, es que me diga, es médico. Y uno que piensa, no, el médico es transparente, el médico es ético, el médico es muy profesional, es muy empático, se duele de lo que me está sucediendo. Sí, pero nadie sabe en realidad cómo va a actuar. Pero ese famoso nadie sabe qué significa de que ya pusimos en tela de duda, ¿no? Pero si sabemos que es un profesional transparente, ya tiene de pronto antecedentes.
¿Qué es lo que ocurre? Nosotros ya vamos a pegarnos a su manera, a su buena manera de comportarse, ¿no es cierto? Pero como dice aquí, cuando un cliente acude a los servicios de un profesional, uno no sabe, ¿no es cierto?, cuál es su calidad como profesional. Lo único que se apega es de que debe tener un conocimiento formado en la universidad. Muy bien, ¿sí? Bueno, aquí existen conflictos, por ejemplo, que nos indica aquí lo que es entre lo que es moral del rol y moral personal. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña, por ejemplo, una pequeña pausita para podernos pasar a la parte de lo que es una ética profesional, ¿sí? Pero sin antes simplemente indicarles este pequeño detalle de lo que se muestra. Miren lo que dice aquí. Los profesionales permiten o requieren comportamientos que entran en un conflicto de ética personal. Esto es también interesante, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo tengo mi comportamiento y me obligan a hacer lo contrario. Es decir, que yo tengo mi manera de ser, pero mi tarea, mi función, ¿sí? Está yendo mucho más allá. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Esto es mi ética profesional, el respeto, el respaldo, ¿sí? El salvar vidas, etcétera. Pero de pronto, por ejemplo, soy militar, no tengo nada contra los militares, más, nos debemos a este medio. Es más, ustedes también han seleccionado esta universidad que tiene este tipo de formación. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que hace un soldado? Como dice Aquino, la destrucción y el horror creados por la guerra están en conflicto, dice, con la ética personal. ¿Sí? Nosotros como personas, como seres humanos, ¿qué es lo que nosotros nace en nuestro instinto, ¿sí? En nuestro interior que dice, debemos preservar la vida del resto, la vida de mi hermano, ¿no es cierto? ¿Sí? La vida de mi persona, qué sé yo, de hermanos, evidentemente, eh, seres humanos, ¿no es cierto? Que pertenecen o no a otro país, pero ¿qué resulta lo que pasa aquí? Personas que argumentan que se justifique el comportamiento de que un soldado mate a un soldado enemigo en un campo de batalla. Imagínense lo que implica esto, me pareció bastante interesante, ¿no? Mi ética profesional, mi ética personal, ¿qué es lo que significa? Es preservar la vida del soldado. Enemigo no preservar, pero resulta ser de que aquí llega un conflicto de éticas entre la ética personal y la ética profesional. Los profesionales, los soldados, ¿para qué están especializados? Se han formado para poder cuidar, ¿sí? Y mantener la seguridad, ¿no es cierto? El orden. Los policías son profesionales para mantener el orden, para mantener o garantizar, por ejemplo, que no exista un conflicto, ¿sí? En los medios de tránsito, etcétera. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Muchas veces ustedes se han de haber visto, ¿no? No es que esté en contra o a favor. Si vieron ese famoso caso en los Estados Unidos que le cogieron a ese famoso señor. ¿Cómo era el nombre? Sí se han de acordar ustedes, a ver. ¿Alguien sí se acuerda? Ese famoso tema que pasó recién en los Estados Unidos y que lamentablemente le mataron a un policía, me parece que le ahogó. ¿Cómo se llamaba ese señor? ¿Sí me escuchan o ya se fueron? Parece que ya se han ido. Sí se acuerdan, ¿no es cierto? De ese famoso tema. Sí, que Floyd me parece que era, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucedió? Tuvo un mal comportamiento este famoso ciudadano. Entonces llegó la policía, ¿sí? Y actuó, pero se les fue la mano, lamentablemente. No sé si llamarle así, o actuaron de otra manera. Sí, fueron dos o tres oficiales de la policía, ¿no? Que estuvieron en un conflicto que de pronto intentaron remediar generando un poquito más de presión, generando un poquito más de fuerza, llamémoslo así, pero la intención nunca fue llegar a la muerte. Pero lamentablemente llegaron a los golpes, al maltrato personal, ¿sí? Entonces la ética personal de mantener y conservar la paz se les fue. ¿Por qué? Porque resulta ser de que su medio autoriza que si se les va de las manos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Utilizar la fuerza, ¿sí? Pero a tal punto de que no midieron las consecuencias y llegaron básicamente a la muerte. Entonces aquí hay un conflicto, ¿no es cierto? No de intereses, sino de comportamientos, de manera de actuar. ¿De acuerdo? Otros ejemplos en este tipo, por ejemplo, de conflicto, influyen. Por ejemplo, aquí es un tema que les comentaba en el inicio de la clase, decía, ¿debería un abogado mantener confidencial información provista de sus clientes si ello llevara a que se sentencie erróneamente a otra persona? Y eso ha sucedido, ¿no? Eso ha sucedido.
que muchas veces por salvar, y ocurre lamentablemente, no solo en nuestro país, yo creo que nosotros los latinoamericanos, no sé qué pasó, ¿no es cierto? Nuestro comportamiento, nuestra cultura va por ese lado. Esa es la ley del vivo, ¿no? La ley en donde que dice, no se dio cuenta, ¿sí? Le copié al profesor, ni cuenta se dio, ¿sí? O muchas veces ya saben, ya le conocen cuál es su profesor. Mi profesor es el ingeniero X y ese, tranquilo hermana, dice, no te preocupes, él es facilito. A él solo haz tal cosa, solo entrégale esto, cópiale los deberes, él ni revisa las tareas, solo te pone la nota nomás. Sí, entonces, ¿qué es lo que está llegando a ese punto, no? Está llegando que, por ejemplo, se vaya y se cerciore de cosas o se calumnie o se generalice temas que de pronto sabemos perfectamente que no se debió actuar de esa manera y le juzgan a personas que no tienen nada que ver. De pronto, ¿por qué? Porque hubo, por ejemplo, qué sé yo, intereses económicos, intereses personales, ¿sí? Y juzgan. Y muchas veces, por ejemplo, no está por demás calificar, ¿no es cierto? Ni generalizar, por ejemplo, conceptos de juzgamiento a título personal. Han salido personas de la cárcel, personas que o no se les ha puesto en la cárcel, o hay personas que están huidas de los juzgamientos. Sí, pero ¿por qué? Por su mal proceder. Y que lamentablemente estamos en un medio bastante corrupto, donde que deberían tomar las decisiones, pero inmediatas, ¿no es cierto? Y esperan de que puedan salir del país para en ese momento intentar juzgar. Pero si se tratara de un pobre profesional, ¿no es cierto? Como ustedes y como yo y como todos mis compañeritos, ¿qué es lo que podría hacer? ¿Qué es lo que sucedería en el caso de que llegáramos a cometer alguna imprudencia? Ahí no están esperando, ¿no es cierto? Que se juzgue 2 meses, 3 meses, de una presos, ¿sí? Y una vez que están dentro de la prisión, ahí comienza recién a ver si fueron o no culpables. Pero mientras tanto ya ocurrió un montón de detalles, cosas negativas, por ejemplo, en esos medios. ¿De acuerdo? Dice, debería ser un terapeuta que mantiene la confidencialidad para alentar al paciente, que le confíe asuntos dolorosos para poder experimentar una manera de mejora y alivio, mantener en secreto las amenazas del cliente hacia otra persona. ¿Sí? Entonces, de igual manera aquí, mire, hablan de conceptos, ¿sí? En donde que de pronto dice asuntos dolorosos para poder experimentar una mejora. De pronto utilizar medicación que no es la adecuada, ¿no? ¿Sí? Y mantener en secreto amenazas del cliente hacia otra persona. Entonces se involucran muchos detalles que ha ocurrido, ¿no? Y sigue ocurriendo, ¿sí? En nuestro medio y de igual manera, no solo en el nuestro, ¿no? En muchos otros. Se plantea interrogantes, dice, sobre los posibles conflictos entre lo que es la moral del rol y la ética personal. Ese ejemplo me pareció bastante interesante el que vimos de los militares. Sí, bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran argumentar, sí, a mí me gustaría escucharles antes de compartirles exclusivamente lo que se refiere el código de ética de la ingeniería. Sí, entonces, ¿les parece si ustedes me pueden comentar algún detalle, algo que ustedes consideren importante? ¿Qué les pareció sobre el tema al que nos estamos involucrando? Por ejemplo, veamos aquí, porque si les pido no me van a ayudar. Por ejemplo, el señor Cislema, ¿ya? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Hagamos un pequeño debate de unos 2 minutitos, ¿ya? Les damos unos 10 segunditos a cada uno. ¿Qué dice el señor Cislema? ¿Qué nos puede comentar de lo que hemos hablado? Ya, Inge, buenos días. Buenos Me días. pareció muy interesante desde el comienzo. O sea, el video no pude verlo todo, pero me pareció muy interesante, Ya, ya que tenía problemas de conectividad. Pero sí, o sea, fue chévere. Me gusta lo que un profesional, las normas que tiene que regirse, a las normas que tiene que regirse profesional. Eh, y de hecho yo también, como ya tuve la experiencia de poder trabajar un mes ya, en una empresa. ajá, Entonces sí es bastante interesante que nosotros seamos bien responsables en lo que es la puntualidad, sí, el respeto con los demás, ajá. los deberes que tenemos que hacer en esa empresa y más que todo acatar las reglas que tiene esa, las reglas y normas que tiene la empresa. Eso es lo más importante que hay que tener. Bueno, eso pienso yo, Inge. Muy bien, muchas gracias. Muy, muy interesante lo que nos comparte, ¿no? Sí, y lo que dice tiene muchísima razón. Por ejemplo, dice, uno cuando se involucra en otro medio social, en este caso laboral, ¿sí? Primerito, como dice, ¿no? El saber que hay que cumplir un horario, el saber de que
no es lo mismo que cuando yo estoy en clase, ¿no? Yo ingreso a clases de pronto 5 minutitos, sí, en un inicio el profesor ya me dejó entrar atrasado 5 minutos. Ya luego 5 ya no son 10. Y el profesor, como es buena gente, y como tengo los lunes y no asisto al himno nacional, llego a las 7:30, les llevo un pancito a los militares, alguna cosa, y me dejan nomás entrar. Entonces, todo ese tipo de detalles, cuando uno vaya, se enfrenta, ¿sí? a una vida profesional, es muy diferente, donde que ya nos ajustamos a las normas. Primera vez, de pronto pase, la segunda ya no. Muchas veces las industrias, ni siquiera la primera vez, pero como existe un reglamento, ¿no? Como en la institución donde nosotros, o también como ustedes como estudiantes, ¿sí? Dice, ustedes pueden cometer actos leves, graves y atentatorios. Ya vamos a ver ese detalle también, por eso es que ahí está el código de ética de la universidad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? Nosotros nos involucramos con un medio laboral y tenemos que acoplarnos a ese medio, ¿sí? A no ser de que podamos ser gerentes, ¿no es cierto? ¿Sí? Qué mejor que podamos ser emprendedores. Pero muchas veces para ser emprendedores tenemos que empezar, desde luego, desde la parte inicial, ¿no es cierto? Para poder aprender. Si yo soy un profesional nuevo, ¿no es cierto? Recién estoy emprendiendo, soy novel en todas las actividades, yo debo tener o ganar experiencia. Y eso muchas veces han hecho varios de nuestros profesionales, antes de estudiantes, hoy colegas, en donde que se han montado, han implementado empresas, pero ¿dónde aprendieron? Aprendieron entrando, como bien dice, ¿no? De pasantes. Luego hicieron su tesis, luego se quedaron trabajando unos 2, 3 años. Vieron que en realidad la tarea que realizan ellos, ustedes lo pueden realizar, nosotros podemos emprender como profesionales y se fueron generando. Sí, y esa cultura de responsabilidad, así nosotros no tengamos el buen hábito, que es lo que me va a obligar, ¿sí? Y si yo soy flexible, soy entendible y soy ético en mis cosas, me ajusto sin ningún problema y arrancamos nuestra parte laboral. Sí, me pareció interesante lo que nos compartió el compañero Denis Islema. ¿Qué nos puede decir la señorita Paredes? A ver, cuéntenos algo que pueda sumar, alguna crítica de pronto, ¿sí? Al respecto, ¿ya? O algo que nos quiera compartir del tema. Buenos días, Inge. Bueno, a mí este tema me pareció muy importante, ya que al lugar que vayamos, lo que nos define son el respeto que nosotros damos a una persona o cómo demostramos nuestra cultura. Este tema a mí, bueno, me pareció muy importante y me llamó la atención como futuros profesionales, ya que algunos vamos a ir a empresas a trabajar y tenemos que acatar las reglas que nos están dando, ser puntuales y dar lo mejor de nosotros en cualquier aspecto del trabajo que nos den. No solo, no solo hacer lo que sabemos, sino ir aprendiendo nuevas cosas y también enseñando. Bueno, yo le entendí eso. Sí, sí, muy bien. Verá, mientras ustedes van comentando, yo voy generando más o menos o atando cabos, ¿ya? Como para poderles compartir algo. En la universidad, normalmente, para los chicos que están en sexto nivel, séptimo nivel, los últimos semestres, se les organiza charlas sobre todo con empresas multinacionales. Hace unos 2 semestres se hizo el nexo con una empresa que se llama Schlumberger. Sí, Schlumberger es una industria, es una empresa que está relacionada con la parte de lo que es minería y petróleos. Se dedican a diferentes áreas, ¿no? Al área de exploración y explotación. ¿Qué es el área de exploración? Saber en la parte inicial dónde hay crudo, ¿no? Ellos se dedican a estudiar. Y dicen, verán, vamos a hacer un estudio, les contratan y dicen, denos revisando, por aquí creo que hay petróleo. Entran a áreas vírgenes, ¿no es cierto? A territorios completamente inhóspitos, nada explotados. Y comienzan a investigar. Luego de que ya investigan, ¡pum!, comienzan a perforar. Y ahí sí, todo lo que se invirtió en los señores, eso es mina de oro, el famoso oro negro, el petróleo. Bueno, esa es la parte de antecedentes. Los señores vienen acá a la universidad. No solo esta universidad, no, desde luego. Hay charlas que dan en la Politécnica Nacional, hay charlas de los mismos señores, ¿no? Que dan en la Politécnica del Chimborazo, en la Politécnica del Litoral. Entonces, ¿qué es lo que hacen con estos señores? Ellos buscan nuevos profesionales. ¿Sí? Y son unas charlas muy interesantes, tienen una manera de poder llamar motivacionales bastante especiales. Ustedes saben, ¿no? Que para este tipo de motivación hay áreas, ¿no? Hay áreas específicas en donde que hay profesionales que son muy, ¿qué sería? Muy diestros en poder llamar la atención, ¿no? Sí, por más, ¿qué sería? Por más el mensaje que sea muy sencillito,
sí, muy superficial, llamémosla así, pero tienen una manera de llamar la atención, de motivar, excelente. Y eso es lo que pasa con este tipo de empresas. Y las empresas ya traen sobre todo a personales motivadores. Pero aparte de los motivadores, sí, los motivadores no saben el área, ¿no? Vienen personales técnicos. Y dentro de las partes técnicas nos hablan el detalle de los que ellos hacen y muchas veces personas que no tienen conocimiento del tema, simplemente lo que hacen es o pierden el interés o se quedan con mayor interés. Pero a lo que yo voy, el tema final, cuando dicen, bueno, señores, dice, les agradecemos que nos hayan acompañado, gracias por su atención. ¿Sí? Existe una página web en donde que indican los pasantes, si es que hay vacantes de pasantes, vacantes para hacer proyectos de graduación y vacantes profesionales. Hay una oferta, hay una bolsa de empleo. ¿De acuerdo? Si es que ustedes aplican como bolsa de empleo, no se preocupen, no se preocupen si no saben. Habrá muchas cosas que de pronto en la universidad no han aprendido. Lo único que nosotros queremos de ustedes es que nos presten el interés, ¿sí? Que sean preocupados, que estén prestos a aprender. Lo único que les exigimos es eso. Y algo como para ellos es básico, ¿no? El inglés. ¿Sí? Deben saber inglés. Entonces, por favor, pónganle en empeño, dice, ¿sí? Dedíquense al inglés. No simplemente que sepamos el que hayamos pasado, el que hayamos tenido la suficiencia. No, no, el que aprendamos a conciencia, ¿sí? Que nuestro lenguaje universal va a ser el inglés. Y del resto no se preocupen, nosotros mismos les aceptamos. ¿De acuerdo? Entonces eso me parece también bastante interesante cuando hablan de ese tema, ¿no? Motivan y llegan a esa partecita clave. ¿Sí? ¿Cuál es esa parte clave que dice, yo quiero que ustedes sean interesados, que muestren el interés, que muestren preocupación, que sepan lo básico, ¿no? Que sepan circuitos, que sepan mecánica, que sepan las cosas elementales. El resto de cosas ustedes van a aprender de lo que nosotros les enseñamos. Y de acuerdo a las calificaciones que ustedes logren, a su comportamiento como pasantes, se les enviará a diferentes sitios de especialización. Les llevan a Suiza, les llevan a Argentina, les llevan a México, a diferentes lugares, escuelas de capacitación. ¿Sí? Y esa es una manera de llamarles la atención a los profesionales. ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy, muy bonito, ¿no? Entonces, como bien nos decía, por ejemplo, el saber el actuar, ¿no es cierto? Desde el interés, el prestar atención a las cosas que nos comparten. Muy bien. Sí, en estos minutitos me gustaría compartirles estos temas, ¿ya? Y hemos visto algunos conceptos que son de mucho interés de manera general en lo que es nuestro comportamiento. Aquí hay un código de ética. Ya estamos nosotros, se podría decir, asentándonos en nuestra realidad. Es un código de ética para profesionales de la ingeniería. Son códigos que han venido siendo actualizados y promulgados. Miren, desde el año 72, ¿sí? Expedidos en acuerdos ministeriales, promulgados, publicados en registros oficiales, ¿sí? A estos se les ha venido, no es que la ley ha venido cambiando con respecto a nuestro actuar, ¿no? ¿Sí? No es que si yo actuaba de una manera que para mí el respeto y la consideración era algo normal, hoy haya cambiado, que no, fáltele nomás el respeto que está bien. Si antes me decía, no robar, cuidado con robar, y hoy hayan cambiado, que robe nomás, no hay ningún problema. Sí, con detalles que han ido ocurriendo, pero en realidad eso no es ético. Veamos lo que dice aquí. Aquí se puede decir es de una manera, con una, con una lógica inversa, llamémosla así. ¿Ya? Dice, actos contra, ojo, ¿no? Contra la profesión. ¿Cuáles son estos actos? Dice, contrarios a la ética de un profesional. Renunciar a los derechos y beneficios que confiere la ley del ejercicio profesional. Sí, nosotros ya hemos hecho el detalle de la ley del ejercicio profesional cuando recién empezábamos a ver este tipo de materia, ¿no? Y sabíamos nosotros cuáles son nuestras actividades, cuáles son nuestros alcances como profesional. Pero si nosotros renunciamos a esos deberes y derechos, estamos actuando contra de la parte ética. Sí, si nos salimos de nuestro reglamento, de lo que nosotros estamos preparados. ¿Sí? Como por ejemplo, les comento algo, dentro del área eléctrica nosotros llegamos hasta el área, bueno, ustedes ya han de ver técnicamente hasta el área de lo que es subtransmisión. Es decir, estamos dentro de la parte de generación, estamos en subtransmisión, distribución y evidentemente a todo lo que son instalaciones a nivel industrial, comercial y domiciliario, pero no estamos en transmisión. Si nosotros actuamos fuera de nuestro alcance, estamos actuando de manera antiética. Eso es
lo que promulga la ley del ejercicio, hasta dónde nosotros debemos hacer. Si nos salimos de eso, evidentemente, ¿qué es lo que estamos actuando contra nuestros alcances como profesionales? Efectuar de mala fe, mire, eso que suena horrible, ¿no? Actos reñidos con la buena técnica o incurrir en omisiones culposas, aun cuando sean en cumplimiento de órdenes de autoridades y mandantes. Mira lo que dice ahí, ¿no? Actuar de mala fe. El hecho de cuando a uno le dicen, es que actuaste de mala fe, ¿sí? Es peor que le digan palabras soeces, peor que le digan palabras groseras. Yo creo que cuando uno suelte ese tipo de palabras, muchas veces, no como le dice, no le hagas caso, hermano, eso te dice y te entra por el un oído y por el otro oído te sale. Pero cuando hablan así de mala fe, significa, yo para mí, suena sumamente horrible. Sí, es un golpe bajo que me digan, actuaste de mala fe, ¿sí? Es decir, que yo sabía la maldad que voy a hacer y hice. Sabía perfectamente el daño que voy a hacer. Como por ejemplo, si nosotros sabemos, por ejemplo, en los constructores, ¿no? Sí, en el caso nuestro, en las instalaciones, yo sé perfectamente que si ponemos un cable o un conductor, ¿sí? De menor sección, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir de que en algún momento puede existir un cortocircuito. ¿Sí? Yo he puesto una instalación deplorable, de material de mala calidad. Entonces, yo sé perfectamente que al poner ese tipo de material de mala calidad va a ocurrir en cosas que pueden perjudicar a las personas. Sé que hice una instalación como un ingeniero civil, puse material de mala calidad, puse varilla de segunda, puse material no el adecuado, la mezcla, la relación entre cemento, arena y ripio no es la adecuada. ¿Sí? Puse de menor calidad. El cemento no es el de buena calidad, puse de mala, los ladrillos, todo ese tipo de material fue de pésima calidad. Sí, ya fue de mala fe. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes han de haber escuchado lo que está sucediendo en el Coca-Cola Sinclair. Es una obra que costó unos como 300 y pico de millones de dólares, más, me parece que 3.000, algo así era. Es decir, el costo de esa obra. Y sin embargo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Las personas que realizaron eso, hoy se hacen los nuevos análisis y existen, por ejemplo, microfisuras, por ejemplo, en las paredes del embalse. Sí, entonces hay muchos detalles que dejan mucho que desear y ellos sabían perfectamente que no debían hacer eso y sí lo hicieron. Eso es actuar de mala fe. Ejecutar tareas sabiendo que entraña malicia y dolo o que sean contrarias al interés general. ¿Sí? Saber de que las cosas que yo estoy haciendo, ¿sí? Como dice aquí, entraña malicia. Es decir, que yo estoy haciendo de manera sesgada para poder hacer daño a mi contrincante. ¿Sí? Estoy haciendo de una manera con el propósito, por ejemplo, de lastimar a otra persona. ¿Sí? Y peor aún que exista dolo. ¿Sí? Peor aún que exista de por medio, por ejemplo, interés a cambio de algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que se le conoce como corrupción. Permitir que los servicios profesionales o su nombre faciliten o hagan posible el ejercicio de la ingeniería por quienes no están legalmente autorizados. Y eso ha ocurrido. Lamentablemente no vamos a dar nombres ni apellidos. Ha ocurrido en nuestro medio, en la universidad, con compañeros, con colegas, que por ser de buena fe, por ser personas desprendidas, ¿qué es lo que ha ocurrido? Dan la firma, ¿sí? A profesionales o a personas que, por ejemplo, a técnicos que no sacaron un título profesional y que no están acreditados para que puedan realizar esa actividad. ¿Y qué es lo que hacen? No sea malo ingenierito, regáleme una firma, no va a pasar nada. Si usted me conoce, yo soy buena persona, yo hago de buenas cosas de buena fe, pero en realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se está ingresando, ¿no es cierto?, en ser antiético. ¿Sí? No es mala gente, vea que mala gente que se portó, no, no, no. Simplemente estamos cumpliendo la ética como profesional, ¿sí? Peor aún, como dice ahí, dar el nombre, firmas, sellos, humillas, que faciliten a profesionales que no están legalmente preparados para hacer esa tarea, ¿sí? Hacerse propaganda, dice, en lenguaje de propia alabanza o en cualquier otra forma que afecte la dignidad de la profesión. Nos hemos de ver escuchados, ¿no? Yo hago esto, yo hago el otro. Hay una persona que no hay como dar ni el nombre, el apellido, porque esto queda grabado, ¿no es cierto? Donde que se lanza flores, ¿sí? Se lanza y cree que es el único profesional en el mundo que puede hacer esto. Pero en realidad eso está afectando la dignidad de los profesionales, ¿no? Cuando uno le escucha, dice, ¿qué profesión es? Es médico, es abogado, es ingeniero, etcétera. Y uno generaliza. Dice, ah, no,
Ese tipo de profesión ha sido, cómo se comporta él, así deben ser todos, ¿sí? Y generalizan. Todos los profesionales de esa área son así, son unos corruptos, son unos dañados, son unos ladrones, ¿sí? Siempre están metidos en problemas. Entonces uno generaliza, de pronto por el mal comportamiento de A o B personas, eso hace de que el resto también, lamentablemente, lleven ese mal precepto, ¿no? Ofrecerte para el desempeño de especialidades y funciones para las cuales no tenga capacidad, preparación o experiencia. Con respecto a este tema, ha ocurrido muchísimos detalles, ¿no? Muchísimas cosas. E incluso, por ejemplo, está mal que se diga, ¿no? Pero en realidad es la verdad. Por ejemplo, en el caso nuestro, como profesional y sobre todo como servidores públicos, nosotros somos servidores públicos porque nuestra universidad es del Estado, ¿no? Entonces, han llegado documentos desde autoridades centralizadas, desde los jefes máximos, en donde que nos quieren a nosotros involucrar en tareas para las cuales no estamos preparados. Por ejemplo, dice, ingeniero XYZ, hágase cargo de la construcción del edificio tal. Si se dan cuenta, nosotros somos profesionales, nosotros tenemos, por ejemplo, una formación técnica, estamos preparados para otro tipo de actividad. Nosotros estamos en el área mecánica, en el área eléctrica, a que me pongan a hacer una tarea de instalación, ¿sí? De los servidores, de la instalación de iluminación, de los tomacorrientes, de lo que es voz, datos, cableado estructurado, la implementación del área de ventilación, etcétera, etcétera, de iluminación. Todo eso no hay ningún inconveniente, pero que nos quieran involucrar o responsabilizar de actividades, por ejemplo, que no estamos preparados. No es que se esté relegando la responsabilidad, no es de que se esté negando a realizar la tarea, pero simplemente se está observando, ¿sí?, hasta dónde uno es capaz de realizar. Porque lamentablemente puede incurrir en que pueda caerse el edificio, por ejemplo. Y si quién estuvo encargado del edificio. ¿Sí? Ahí no buscan, por ejemplo, el por qué se cayó, no. Buscan cuál fue el responsable, buscan un responsable y luego ven qué es lo que sucedió. Sí, porque eso involucra pérdidas de vidas, involucra daños de talento humano, de profesionales, de personal, de educadores, de estudiantes, etcétera, etcétera. Sí, aparte del daño material que puede ocurrir. Sí, entonces eso también es importante considerar. Sí, dice autorizar, esto normalmente ocurre, ¿no? Dice autorizar documentos, proyectos, planos, cálculos, croquis, todo lo que nosotros hemos elaborado que no hayan sido estudiados, ejecutados o revisados bajo una supervisión inmediata. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Dicen, no, ¿quién hizo tal persona? Ese es excelente, no se preocupen, si él ha hecho, está bien. Sí, pero simplemente cogemos documentos, planos y queremos implementar sin haber sido realizado con una supervisión, que es lo que pasa normalmente con los profesionales de la construcción, ¿no? Que es lo que pasa como, yo quiero construir una casita, pero resulta ser de que me toca pagar la casa, me va a costar unos, pongamos, en construcción me va a costar unos $70,000. Pero resulta ser de que solo en el pago del agua, en el pago del ingeniero civil, del arquitecto, se me va un 5%, un 10%. Estamos hablando, si me da unos 3.500, unos $5,000 en, en el pago de los profesionales. ¿Y qué es lo que viene un maestro mayor, ¿no es cierto? No es que esté en contra de los profesionales que se dedican a ese tipo de actividad. No se preocupen, dice, vea mi vecino, mi compadre, él es excelente en la construcción, él ha construido el edificio de tal, de cual, la casa del uno, del otro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Sin la supervisión previa, se deja que se construya. Y luego que está construido, resulta ser de que el toma corriente la han puesto al revés, ¿sí? Que el foco no se enciende desde la parte interior, se enciende desde afuera, que se han olvidado de poner o implementar tal cosa, ¿sí? Que la columna de GAN está ahí puesto en medio de la sala, no era de poner en la mitad de la, etcétera. Existen un montón de tareas que no fueron supervisados con un profesional del área, ¿de acuerdo? Asociar el nombre en propaganda o actividades técnicas a personas con entidades que aparezcan indebidamente como profesionales o ensalzarse de una manera que afecte la dignidad de profesionales o personas con fines comerciales, políticos, usando una posición profesional. Entonces, de pronto, hay muchas veces, ¿no? Que, por ejemplo, cuando se quiere realizar una actividad, ¿no? Dice, aquí nos va a ayudar, o dice, este centro de capacitación está formado de estudiantes o graduados o profesionales de las universidades, de las mejores universidades y escuelas politécnicas del Ecuador, ¿sí? Y en realidad son recién estudiantes, no es que se esté en contra de eso, ¿no? Entonces, hay muchos detalles que de pronto se aprovechan de los nombres
¿sí? De otros tipos de profesionales, y eso normalmente ocurre, ¿no? Sí, eso normalmente, por ejemplo, de personas que son muy conocidas en el ámbito, al menos dentro de la parte académica, dentro de la parte de construcciones, dentro de la parte legal. Solo con que le pongan el nombre de esa persona, sí, ya sube, ¿no es cierto? Sube bastante de nivel. Y eso no debemos hacer, ¿no? Recibir, ofrecer o dar comisiones. Imagínense, eso es antiético, no es antimoral. O beneficios para gestionar o acordar designaciones. Eso es lo que normalmente ocurre. ¿Se dan cuenta? Supuestamente nosotros estamos viviendo un medio en donde que existe la transparencia laboral, ¿no? Donde que existe, por ejemplo, lo que se le conoce como la meritocracia. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa de que cada persona se merece para lo que está preparado. Entonces sacan, por ejemplo, los requisitos necesarios para un puesto. Y dice, este puesto necesita un ingeniero electromecánico que tenga un título de cuarto nivel, su formación sea una maestría en automatización, que tenga tantos años de, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta ser de que se dio beneficios, se dio un adelanto como es ahijado de tal persona, resulta ser de que todo fue un amarre y a la hora de la verdad no se hizo justicia, ¿no es cierto? No se hizo y se cumplió la famosa meritocracia. No se le dio el mérito, ¿sí? A la persona que se merecía, vale la redundancia. ¿Sí? Actuar, dice, o comprometerse en cualquier forma o práctica que atienda a desacreditar el honor y la dignidad de la profesión del ingeniero. De igual manera, ¿sí? Todo este tipo de cosas y de aspectos se dan cuenta que es todo en contra. Es por eso que les decía que analicemos como una lógica inversa. ¿Sí? A mí me gustaría, hay un código de ética para que ustedes puedan tener este tiempito también que puedan revisar. Hay un código de ética. Mires, en este código de ética, no sé si de pronto lo pueden obtener o si no, ya les subo a la plataforma. Se llama, por ejemplo, es una orden de rectorado. Exclusivamente es acerca de un código de ética. Permítanme un ratito. Sí, donde que me dice aquí, principios y valores fundamentales. Me dice aquí, código de ética de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Sí, entonces esta partecita de aquí, sí, esto yo les voy a subir como para que ustedes puedan revisar. Revisamos y sobre todo vamos a ver a lo que se refiere a lo que es el tema de los estudiantes, para que en función de esto nosotros podamos generar un pequeño debate, llamémoslo así, con todo el respeto entre todos los participantes para el día jueves. Sí, el día viernes, perdón, que tenemos esta clase. Sí, para hacerle un poquito amena y no ser solo como una especie de, de una de un detalle, simplemente que lo que estamos haciendo, que como una especie de, de, el detalle que únicamente se le está compartiendo, ¿no? Sino que más bien también ustedes tengan un criterio y que podamos generar no un monólogo, ¿no es cierto? Sino más bien un cambio de conceptos, pero ya con algo fundamental, con principios y valores ya aterrizando a nuestra universidad. Que esto les voy a compartir entonces en la plataforma y que podamos revisar para el día viernes. ¿De acuerdo? Sí. Listo, señores. Muchas gracias, muy amables por su atención. Cualquier novedad, por favor, me comunican para estar al tanto de lo que les esté sucediendo, ¿ya? Cuídense mucho y nos vemos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego. Ya, hasta luego.